El caos es la cosa más peligrosa en este mundo. Pero, sin control, el caos te matará. La historia comienza mostrándonos imágenes de un pantano maldito, un lugar lúgubre donde cientos de hombres y criaturas inocentes han encontrado su trágico final. De repente, una enorme araña mutante emerge violentamente del agua cargando a nuestro héroe, quien intenta desesperadamente vencerla usando su espada. La criatura utiliza sus afiladas garras para hundir a Geralt bajo la superficie, manteniéndolo sumergido el tiempo suficiente hasta que el aire comienza a faltarle en los pulmones. Por suerte, él se las arregla para recuperar su arma y logra atravesar el cráneo de la bestia con un ataque directo y certero. Luego de matar al monstruo, el rostro de Geralt experimenta una transformación. Sus ojos negros y su mirada petrificante regresan lentamente a la apariencia de una persona normal. Sin embargo, nos queda claro que no es un ser humano común. Horas más tarde llega al pueblo y se abre paso hasta la taberna local, donde los presentes guardan un silencio sepulcral al darse cuenta de que un brujo está entre ellos. El dueño de la taberna le ordena a Geralt que se largue de inmediato, pues no quieren a los de su clase en ese lugar. Los problemas surgen rápidamente cuando un grupo de hombres se levanta, toma sus armas y amenaza con matarlo si no se marcha de allí. En ese preciso momento, alguien interrumpe la tensa situación. Su nombre es Renfri y es la líder de los mercenarios presentes. Con autoridad, Renfri ordena a sus hombres que se retiren y en un gesto de tregua, le invita una cerveza a Geralt. Durante su conversación, una niña los interrumpe ofreciendo comprar la kikimora que el brujo lleva sobre su caballo. La niña resulta ser la hija del alcalde y se ofrece a guiarlo hasta la casa del maestro a cambio de una comisión, asegurando que él le comprará la bestia para elaborar sus pociones. Al llegar a la abadía, Geralt percibe de inmediato que existe una magia muy profunda imbuida en este lugar. Stregobor, el maestro de la torre, le da la bienvenida personalmente. En realidad, Stregobor no tiene intención de comprar la kikimora. Lo que desea es que Geralt cumpla un encargo específico para él. Quiere que mate a Renfri. Una profecía antigua la señala como la reencarnación de Lilith, el demonio de sangre que sumirá al mundo en la destrucción. Sin embargo, para Geralt, la mujer que conoció en la taberna no le pareció un demonio en absoluto, por lo que decide rechazar el trabajo. Stregobor tendrá que buscar otra forma de solucionar su problema sin involucrarlo. Lejos de allí, en el castillo, la reina Calante de Cintra celebra una recepción para unos invitados provenientes del mar. En medio del evento, un mensajero llega con una noticia terrible. El ejército de Nilfgaard se aproxima por el norte y llegará antes del tercer sol de la mañana. De regreso con Geralt, el brujo se encuentra acampando junto al río cuando Renfri le hace una visita inesperada. Ella sabe perfectamente que él fue a ver a Stregobor y desea contarle su propia versión de la historia. Aunque Geralt le asegura que no aceptó el contrato y le sugiere que regrese por donde vino, Renfri comienza a relatar cómo Stregobor abusó de ella, asesinó a sus padres y arruinó por completo el legado de su familia. Le cuenta cómo pasó de ser una princesa a tener que robar en las calles para no morir de hambre. Ahora su único deseo es la cabeza del mago y no se detendrá hasta tenerla en una bandeja. 2 días después, en el reino de Cintra, Calante y su esposo Eist regresan a sus armaduras. Con los primeros rayos del sol de la mañana, se enfrentan al ejército de Nilfgaard en una batalla sangrienta y plagada de muerte. Calante pelea valientemente al lado de sus hombres, pero pronto comienzan a verse mermados ante el avance enemigo. En un momento crítico, su esposo es alcanzado por una flecha en el ojo, disparada por un caballero oscuro desde la colina. Esa noche, Calante regresa al castillo. Está herida de muerte y sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Además, las tropas de Nilfgaard ya se encuentran a las afueras y pronto comenzarán el asedio final a la ciudad. Miso, el hechicero, coloca un escudo protector en la puerta del castillo, pero sabe que no resistirá para siempre. Sus fuerzas no son las mismas de su juventud y el tiempo se les agota rápidamente. Una vez que el escudo colapsa, los soldados enemigos irrumpen en el castillo y asesinan a todas las personas que encuentran a su paso, pues Nilfgaard no toma prisioneros. Calante solo tiene unos breves segundos para despedirse de Cirilla y le encomienda una misión vital. Debe encontrar a Geralt de Rivia, pues él es su destino. Simultáneamente a esto, todos los miembros de la familia real y los nobles presentes reciben un vial con un veneno llamado Beso Dulce, una sustancia que les asegurará una muerte rápida y sin dolor antes de caer en manos del enemigo. Sir Laszlo, el soldado encargado de sacar a la joven del castillo, recibe una flecha en el cuello y ambos caen del caballo, dejando a Cirila completamente a merced de los soldados invasores en medio del caos. De vuelta con Geralt, el brujo despierta a mitad del bosque y descubre que Renfri le ha robado sus pertenencias. Rápidamente acude al pueblo, donde los mercenarios de ella lo esperan para una emboscada mortal. Usando su fuerza sobrehumana, su velocidad y algo de magia, Geralt avanza con paso firme y asesina a cada uno de los hombres de Renfri hasta que no queda ninguno en pie.
Finalmente se encarga del hombre que lo amenazó la noche anterior y separa su cabeza de su cuerpo. Cuando la pelea termina, Renfri aparece sosteniendo a la pequeña Marilka con una espada en el cuello. Ella amenaza con matar a la niña si Geralt se sigue negando a ayudarla en su cruzada personal. Ambos terminan batiéndose en un duelo intenso. Sus habilidades son similares y Renfri logra apuñalarlo en el estómago. Sin embargo, el resto de la pelea la domina Geralt, una vez que se olvida de juegos y decide tomarse las cosas en serio. Lejos de allí, en el campo de batalla, Cirila es capturada y llevada por un soldado de Nilfgaard cuando de repente la joven comienza a gritar. Sus alaridos están cargados de una magia ancestral y poderosa, provocando que los tímpanos del soldado estallen de inmediato. La fuerza de su grito es tan devastadora que destruye una columna enorme y al caer, la tierra misma se abre ante su voz y ella huye hacia el bosque maldito. En el caso de Stregobor, cuando se entera de la muerte de Renfri, acude al pueblo de inmediato. Su deseo es llevarse el cuerpo para sus experimentos, pero Geralt no se lo permite. Ante la negativa, el mago manipula hábilmente a los aldeanos, volviéndolos en contra del brujo. Geralt no tiene otra opción que dar marcha atrás y abandonar el pueblo bajo una lluvia de piedras y desprecio. Muy lejos de allí, en una humilde aldea de granjeros, conocemos a Yennefer, una joven deforme que pasa sus días sirviendo a los cerdos y cuidando del establo. Debido a su aspecto físico, Yennefer está condenada a una vida de burlas constantes y maltratos físicos. Su propio padre valora más la vida de sus animales que la de su hija. Por eso, cuando una misteriosa mujer aparece y le ofrece 10 monedas por un cerdo y apenas 4 por Yennefer, el hombre no duda en venderlas a ambas. Esa misma tarde, la joven es enviada a la abadía de las brujas, marchándose con el temor de que le aguarda un destino mucho peor que la muerte. De vuelta en el bosque, Cirila se topa con un joven llamado Dara, quien asesina a una rata para que ella pueda comer y sobrevivir. Más tarde, él se ofrece a guiarla hasta un asentamiento cercano. Al llegar, Cirila ve la bandera de su familia ondeando a lo lejos y corre emocionada hacia ella, pero nota con tristeza que Dara no la sigue. Del otro lado de esas tierras, Geralt llega a una aldea donde los habitantes están finalmente dispuestos a contratar sus servicios. Allí conoce a Jaskier, un bardo entusiasta que decide seguirlo a todas partes para convertir sus peligrosas aventuras en canciones épicas. A la mañana siguiente, Yennefer despierta con las manos vendadas. Tisaya, la rectora de la academia, le salvó la vida la noche anterior usando su magia después de que la joven intentara suicidarse con un trozo de vidrio. Tisaya le revela que posee aptitudes naturales para el caos y que está destinada a cosas mucho más grandes. La lleva al invernadero junto a las otras candidatas para su primera lección formal. La primera prueba es sencilla, deben levantar una piedra usando su poder. Una de las chicas lo logra al instante, pero entonces llega la segunda lección. La magia siempre requiere un sacrificio. Mientras ella eleva la roca, su mano se torna negra hasta secarse por completo. Ese es el precio que debe pagar por su prisa y falta de control. Acto seguido, Tisaya les muestra la forma correcta de proceder. Sostiene una flor en su mano y canaliza su magia. Mientras la piedra se eleva, la flor simplemente se marchita. Este es el equilibrio que deben aprender y poco a poco todas las jóvenes lo consiguen excepto Yennefer, quien fracasa como en todo lo que intenta. Al caer la noche en Aretusa, una violenta tormenta marca el momento de la siguiente prueba. Tisaya les ordena que atrapen un rayo dentro de una botella. Quien lo logre permanecerá en la academia, mientras que el resto morirá por el impacto de la descarga. Una por una, las chicas realizan su intento. Algunas fallan trágicamente y otras tienen éxito. En el caso de Yennefer, ella recibe un rayo de forma directa y sorprendentemente sobrevive al impacto. Al finalizar la prueba, Tisaya le revela que en su interior reside un poder dormido mucho más grande que el de todas las demás, pero que ella aún no posee la fuerza necesaria para despertarlo, y el tiempo se les agota rápidamente. Istred, un mago de bajo nivel, se convierte en su hombro para llorar, y aparentemente se enamora de la joven a pesar de su deformidad. Gracias a él, Yennefer descubre que sus poderes están estrechamente ligados a sus emociones y que se vuelve más poderosa cuando se permite ser vulnerable. Sin embargo, lo que ella ignora es que Istred es en realidad un espía bajo las órdenes de Stregobor. Este le entrega reportes detallados cada noche sobre todas las candidatas. El ambicioso mago desea reemplazar a la rectora, y su supuesto amor por Yennefer no es más que una cruel mentira utilizada para obtener información. En ese momento regresamos con Geralt, quien se encuentra gastando su dinero de la mejor forma posible en el burdel local. Mientras descansa, una de las chicas le cuenta sobre Temeria y le da la noticia del brujo que murió recientemente enfrentándose al lobo.
Al escuchar el nombre de su colega caído, Geralt se viste de inmediato y deja su caballo bajo el cuidado del dueño del establecimiento. Para el momento en que Geralt llega a su destino, se está llevando a cabo una violenta revuelta entre los aldeanos, quienes culpan airadamente al rey Foltest de esas tierras por no protegerlos de la temible criatura. Geralt interviene y ofrece cobrar únicamente la mitad del precio pactado, asegurando que solo tomará el dinero después de matar al lobo. Con esta propuesta, logra apaciguar a las personas que estaban a punto de marchar armadas hacia el castillo. En su camino hacia la montaña, Geralt se topa con Triss Merigold, una hechicera que sirve al monarca. Ella desea pagarle, pero no para que mate a la criatura, sino para que la ayude a salvarla. Triss lo guía hasta el castillo, donde reposa el cadáver de su colega Artorius. Allí, ella le revela la cruda verdad. No se trata de un hombre lobo común, sino de una estrige. Esta es una criatura maldita creada mediante un poderoso maleficio, que solo funciona utilizando sangre real, lo que implica que el monstruo es en realidad una princesa. En Aretusa, Yennefer está a punto de vivir su ceremonia de ascenso. Finalmente ha logrado desbloquear la llave de sus habilidades mágicas y pronto será asignada a un rey para servir oficialmente como su consejera real. Sin embargo, Yennefer no puede servir a la realeza luciendo de esa manera, por lo que la envían con el alfarero, el único capaz de arreglar el desastre físico que sus padres crearon. Mientras este proceso comienza, volvemos al castillo del rey Foltest, quien vive su vida a sus anchas, rodeado de lujos y sin mostrar el más mínimo interés por su gente, que muere de hambre y miedo. Triss les revela la verdad sobre la estrige. Para ellos, la única persona capaz de haberse transformado en esa bestia es Ada, la legítima heredera al trono. Si Geralt logra salvarla rompiendo el maleficio, Foltest correría el riesgo de perder su título y su autoridad, algo que no planea permitir. Geralt tiene dos opciones: marcharse en silencio y dejar que los aldeanos crean que murió, o enfrentarse a la guardia real. Geralt acepta irse, pero en realidad no lo hace. En su lugar comienza el rastreo de la criatura, iniciando su investigación en los aposentos de la princesa. En la habitación encuentran unas cartas que revelan una verdad escandalosa. Ada mantenía un amorío secreto con su propio maestro. El hombre ahora se niega rotundamente a decirles cómo disolver el maleficio, mostrándose dispuesto a morir con tal de asegurar que el reino entero se levante en contra del rey Foltest. Esa misma noche, Geralt confronta al monarca y le revela la verdad. La criatura es su propia hermana. El brujo admite que no sabe con certeza si podrá salvarla, pero está dispuesto a hacer el intento. Su primera medida es torturar al maestro. Si este no accede a confesar cómo romper la maldición, Geralt lo entregará directamente a la bestia para que sea devorado. En la abadía, Yennefer está lista para ser hermosa, pero el alfarero le advierte que el procedimiento será extremadamente doloroso. No está seguro de si ella podrá soportarlo, y además renacer requiere un sacrificio obligatorio. Para ella, el costo será su fertilidad. De inmediato volvemos al castillo, donde la estrige encuentra a su antiguo maestro atado. Aunque el hombre intenta desesperadamente que lo reconozca, la bestia lo devora sin dudarlo. Al observar, Geralt descubre la clave para romper el maleficio. Es una criatura puramente nocturna, y el sol de la mañana es su única debilidad. Sin embargo, eso significa que deberá luchar contra ella hasta el amanecer. La batalla comienza con una intensidad brutal. La criatura ataca con intención de matar, mientras que Geralt solo busca incapacitarla, pues su deseo es salvar la vida de la princesa. No obstante, sobrevivir durante tanto tiempo ante tal ferocidad no será una tarea fácil. Simultáneamente a esto, el alfarero extrae el útero de Yennefer y lo arroja a las llamas. Una vez que el fuego lo consume, utiliza sus cenizas para crear una tinta mágica con la que inicia el ritual de su renacimiento. Sus huesos comienzan a deformarse y su cuerpo cambia a un ritmo lento y tremendamente doloroso. La joroba que la había atormentado durante toda su vida finalmente desaparece, y de ella nace algo completamente nuevo. Unas horas después, los primeros rayos del sol atraviesan las ventanas del castillo y Geralt sigue con vida. La criatura, al ver la luz matutina, intenta ocultarse desesperadamente, pero Geralt utiliza su magia para encerrarse dentro del féretro de la bestia, dejándola fuera y expuesta. Unos minutos después, el brujo sale de su escondite y descubre que el maleficio se ha roto con éxito. Sin embargo, frente a él no se encuentra Ada, sino una joven mucho más pequeña que resulta ser su hija. Se revela que la princesa estaba embarazada en el momento en que fue maldita. La niña reacciona con ferocidad, lo ataca y le perfora el cuello. Afortunadamente, Triss encuentra a Geralt y logra salvar su vida. Por otro lado, Cirilla escucha voces provenientes de la profundidad del bosque. Decide dejar atrás a Dara y termina siendo rodeada por una tribu de jóvenes druidas, cuya líder siente mucha curiosidad por su poder. Geralt se recupera y unas noches después asiste
a una fiesta en el castillo de la reina Calante. Es entonces cuando descubrimos que todos estos eventos están ocurriendo en el pasado, más de 12 años atrás, cuando Pavetta, la madre de Cirila, todavía seguía con vida. Calante regresa de una batalla y encuentra a su hija casi en lágrimas. La reina simplemente le dice con firmeza que así son las cosas y que debe aceptarlas. Pavetta no tiene la libertad de elegir a su propio marido, deberá casarse para formalizar una alianza y la decisión ya ha sido tomada por la corona. Una vez que este asunto queda arreglado, se presentan los candidatos a esposo. Los primeros en pasar provienen de Nilfgaard y Calante los humilla públicamente sin pensar dos veces en las consecuencias diplomáticas. En ese preciso momento se siembra la semilla de una rivalidad eterna entre ambas naciones. Volvemos al futuro por un instante para observar cómo escoltan a la nueva Yennefer hacia su castillo asignado. De repente, la caravana es atacada brutalmente por una criatura bajo el mando de un mago asesino. A su alrededor solo quedan los cadáveres desmembrados de hombres y caballos en una escena dantesca. Yennefer solo logra escapar de la masacre gracias a un portal mágico creado en el momento justo. El asesino la sigue a donde van. Al final, Yennefer se enfrenta a él, pero al darse cuenta de que no es tan poderosa, abandona sus responsabilidades y escapa, dejando que el brujo asesine a la amante del rey. De vuelta en el pasado, en el castillo, los festejos se ven interrumpidos cuando un caballero irrumpe en la fiesta para reclamar la mano de Pavetta en matrimonio. Al quitarle el yelmo, todos descubren con horror que su rostro es el de un erizo. Ante tal ofensa, Calante ordena matarlo de inmediato, pero el hombre erizo se defiende con destreza. En el momento en que está por caer, Geralt intercede para defenderlo y juntos pelean contra todos los presentes. Eist, quien es un caballero de honor, los ayuda al escuchar que el extraño reclama el derecho de la sorpresa. Pavetta detiene la batalla al correr hacia los brazos de la bestia llamado Duny, quien explica que años atrás salvó la vida del rey y eligió dicha ley como recompensa. Ahora Pavetta lo ama y ha tomado su decisión. Ante leyes más antiguas que los hombres, Calante sabe que no puede negarse, pero Pavetta es su posesión más preciada y no planea permitir que un monstruo sea su esposo. Se acerca a Duny con fingida calma y en el momento en que el joven expone su cuello, la reina apunta su daga directamente hacia él. Pavetta reacciona y grita con tal ferocidad que una onda de choque empuja a todos hacia atrás, incluida a su madre. Su inmenso poder oculto se desata, destrozando todo lo que encuentra a su paso. Ella y Duny se elevan en el aire mientras un enorme remolino de energía consume el salón. Geralt ingiere rápidamente una de sus pócimas de poder y trabajando codo a codo con Miso, logra contener a Pavetta antes de que asesine accidentalmente a todos los presentes. Calante, impactada, reconoce la magnitud del don de su hija, y el resto de los invitados interpreta lo ocurrido como una señal divina de que el derecho de la sorpresa debe ser honrado sin falta. Esa misma noche, Pavetta y Duny contraen matrimonio. Con su beso de unión, el maleficio finalmente se rompe y Duny recupera su forma humana, convirtiéndose en el heredero al trono. Geralt se da la vuelta para marcharse, pero antes de que pueda salir, Duny lo detiene para ofrecerle una recompensa por haberle salvado la vida. Geralt pide lo mismo que él, el derecho de la sorpresa. Según la ley, Duny queda obligado a entregarle aquello que ya posee pero que aún no sabe que tiene. Apenas unos segundos después de sellar el trato, Pavetta tiene un mareo y vomita frente a todos, revelando así su embarazo. Es algo que Duny ignoraba por completo, y ese bebé que crece en su vientre se convierte automáticamente en el derecho de la sorpresa que Geralt acaba de reclamar, ligando sus destinos para siempre. De inmediato regresamos al futuro. El ejército de Nilfgaard avanza implacable hacia el bosque maldito. Se revela que mantienen a Miso como prisionero y traen consigo a un Doppler, una criatura cambiaformas para que tome la apariencia del mago, entre al bosque y engaña a Cirila para capturarla. Ahora que sabemos que las aventuras de Geralt ocurren años antes del nacimiento de Ciri, retomamos su historia justo cuando Jaskier es atacado por un Djinn. Su garganta está destrozada y su muerte es inevitable. El médico del pueblo les revela que los soldados arrestaron recientemente a una bruja que podría ser su única esperanza. Esta resulta ser Yennefer, quien ha convertido a todos en la mansión real en sus sirvientes y tiene al alcalde bajo su total control. Yennefer logra salvar la vida de Jaskier, pero ahora Geralt tiene una deuda con ella y tras compartir un baño juntos discuten cómo saldarla. Ella ambiciona atrapar al Djinn para convertirse en su portadora, canalizando así su poder, pero las cosas salen terriblemente mal. El demonio comienza a consumir a Yennefer desde dentro y su poder es demasiado vasto y salvaje para ser controlado por una sola persona. El caos se desata en la habitación, amenazando con destruirlo todo a su paso, mientras Yennefer lucha por no perder su alma.
La única forma de salvar a Yennefer es liberando al Jinn, pero eso desataría una gran calamidad sobre esas tierras. Aún así, Geralt decide correr el riesgo con tal de salvar la vida de la hechicera. En el bosque maldito, el Doppler ha llegado finalmente para llevarse a Cirila. Usando el cuerpo de Miso, logra que ella no sospeche de su traición mientras él le promete llevarla directamente con Geralt, quien logra salvar a Yennefer y ambos celebran seguir con vida de la única forma disponible. Luego sus caminos se separan y Geralt es abordado en una taberna por Borch Tres Grajos, un hombre enigmático que tiene un trabajo para él que promete ganancias extraordinarias. El rey ha ordenado que 4 equipos de élite se presenten para la cacería de un mítico dragón verde. Quien logre asesinar a la bestia no solo se quedará con el inmenso botín, sino que también recibirá el título de Lord y un castillo para gobernar. Es por esto que Borch insiste en que Geralt se una a su equipo. Al principio, el brujo se niega rotundamente, pero justo en ese momento, otro de los equipos entra en la taberna y él se queda atónito al ver a Yennefer entre sus miembros. Incapaz de evadir el recuerdo de la noche que pasaron juntos y el vínculo que los une, acepta de inmediato formar parte de la cacería. Yennefer viaja con un príncipe joven y arrogante que anhela impresionar a su padre, pero su inexperiencia es tan obvia que todos en los demás equipos se burlan de él, prediciendo que será el primero en morir. Poco después, el ascenso hacia la montaña comienza y las huellas del dragón son aterradoras. Campos enteros han sido convertidos en ceniza y desolación. Como era de esperarse, el príncipe es la primera baja, aunque de una forma humillante. Alguien le corta el cuello mientras estaba con los pantalones abajo durante un momento de necesidad. Esto complica la situación de Yennefer. Se ha quedado sin protección y ahora tienen un traidor entre sus filas. Durante el camino, ella le abre su corazón a Geralt y le confiesa su verdadero motivo para estar allí. Se cree que la sangre de un dragón tiene el poder de curar su infertilidad. Yennefer desea desesperadamente tener un hijo y está decidida a no rendirse hasta lograrlo. Mientras tanto, en las afueras del bosque maldito, Cirila comienza a sospechar y le hace preguntas personales a Miso que solo el verdadero conocería. Al fallar en las respuestas, el Doppler queda expuesto, pero ya están demasiado lejos de las dríades y Dara no es rival para la fuerza física del cambiaformas. Los jóvenes no tienen más opción que huir desesperadamente por sus vidas. En la montaña, el grupo decide tomar un peligroso atajo construido por enanos, pero las tablas podridas ceden bajo sus pies, cobrándose la vida de Borch y sus 2 guardaespaldas, quienes caen irremediablemente al vacío. Ahora solo quedan Geralt y su fiel acompañante. Jaskier, aterrorizado, le suplica que den media vuelta y regresen, pero Yennefer está decidida a seguir adelante, y Geralt no permitirá que se enfrente sola a lo que aguarda en la cima. A la mañana siguiente, el resto de los cazadores se ha adelantado, pero cuando Geralt logra alcanzarlos, descubre que ya han llegado a la entrada de la cueva del dragón. Yennefer utiliza su magia para congelar a los mercenarios rivales y entra primero. Dentro de la cueva se queda atónita al toparse con Borch y sus mercenarias, quienes por alguna razón inexplicable han sobrevivido a la caída. Geralt recuerda vívidamente haberlos visto caer al abismo, pero sus dudas se disipan al ver el cadáver del dragón verde al fondo de la gruta. Sin embargo, lo más impresionante ocurre un instante después. Un imponente dragón dorado, considerado un mito para los hombres, aparece ante ellos. Este resulta ser Borch, quien tomó forma humana para buscar ayuda. Su esposa, la dragona verde, ha muerto, pero él no puede transportar el huevo con la amenaza del rey, y para eso necesita la protección de Geralt. No obstante, el hechizo de Yennefer se rompe. El resto de los mercenarios irrumpe en la cueva y se desata una batalla sangrienta por el tesoro más valioso de todos. Las mercenarias pelean junto a Geralt codo a codo. No obstante, el huevo atrae demasiada atención y todos los supervivientes desean poseerlo a cualquier precio. Sin embargo, para lograrlo tendrían que pasar por encima de Borch, quien finalmente desata su furia y calcina a los atacantes con su aliento de fuego. Una vez que la amenaza ha sido eliminada, Borch le revela una cruda verdad a Yennefer. La sangre de dragón no puede curar lo que ya no existe. Al aceptar su transformación estética, ella renunció definitivamente a su útero, y ese sacrificio es irreversible. Consumida por la necesidad de respuestas, Yennefer regresa a Aretusa, pero descubre que el lugar ha cambiado. Hace años que Tisaya ya no lidera la academia, y el resto de los magos se disputan ferozmente su puesto. Mientras tanto, Geralt continúa con sus labores de brujo y se enfrenta a una horda de necrófagos en el bosque. A pesar de su destreza, termina siendo mordido, y debido a la infección y el cansancio, pierde el conocimiento. Cerca de allí, Cirila llega exhausta a un pantano, donde una campesina la encuentra desmayada después de que la joven utilizara su aterrador poder para aniquilar a unos hombres que intentaron
atacarla. La mujer le ofrece refugio y la lleva a su granja para protegerla. Sin embargo, la paz es efímera. El ejército de Nilfgaard no ha detenido su avance, quemando aldeas enteras y masacrando inocentes en su camino hacia el norte. Ante la inminente catástrofe, la Orden de los Magos decide finalmente intervenir para frenar la marea negra. Tisaya le suplica a Yennefer que se una a la vanguardia, consciente de que su inmenso poder es la única esperanza, mientras el resto de los magos se fortifica en el castillo del monte de Soden para frenar el avance de las tropas. Al caer la noche, una calma tensa envuelve el lugar, pero la paz se rompe abruptamente cuando una enorme bola de fuego, conjurada por los magos de Nilfgaard, ilumina el cielo nocturno. Yennefer logra reaccionar a tiempo para desviarla con su magia, dando inicio formal a la batalla con las primeras luces del amanecer. Acto seguido, Fringilla, la hechicera al servicio de Nilfgaard, convoca una niebla espesa y sobrenatural que cubre el bosque, cegando a los arqueros defensores y ocultando el avance implacable de la infantería. Mientras la guerra estalla, Geralt es rescatado por Yurga, un humilde granjero que lo sube a su carreta. Sin embargo, la mordida de los monstruos ha debilitado su cuerpo de forma alarmante. Sumido en una fiebre intensa, Geralt comienza a tener visiones lúcidas de su pasado y de su madre, Visena. En Soden, los magos utilizan cada gramo de su energía para detener a los invasores, crean nubes de esporas venenosas y desatan el caos absoluto, sacrificando su propia salud e incluso sus vidas en el proceso. Por desgracia, los esfuerzos individuales no son suficientes. El ejército de Nilfgaard es masivo y cuenta con sus propios artesanos de la magia. Los defensores se ven superados y deben encontrar una forma de detener esta marea de destrucción de una vez por todas antes de que el norte caiga para siempre. Vilgefortz, un mago de alto nivel y gran reputación, logra abrir un portal estratégico en la retaguardia para enfrentar cara a Cahir, el líder militar de Nilfgaard. La batalla entera podría haber terminado con un solo golpe preciso de su espada, pero para sorpresa de todos, Cahir demuestra ser un combatiente excepcionalmente poderoso. Supera a Vilgefortz y lo derrota, dejándolo caer por un barranco. Mientras tanto, la niebla mágica alcanza finalmente la abadía, permitiendo que los magos de Nilfgaard disparen ráfagas de flechas a través de portales invisibles. Es un ataque imposible de esquivar que ciega la vida de muchos. Uno a uno, los magos comienzan a sucumbir bajo el acero enemigo. En un acto de desesperación, Triss Merigold se sacrifica para conjurar una barrera de ramas y espinas en la puerta principal, comprando unos preciosos segundos para sus aliados a pesar de sufrir quemaduras terribles. Fringilla, la implacable líder mágica de Nilfgaard, envía entonces una pequeña caja a través de un portal. Al abrirse, un centenar de gusanos mentales se esparcen por la abadía, infectando las mentes de los supervivientes y provocando que se ataquen entre ellos en un frenesí de traición. Yennefer, atónita ante el caos, es herida por una flecha por alguien en quien confiaba plenamente. Ambas caen desde lo alto de la torre mientras las explosiones de magia destruyen los cimientos del lugar. Los cadáveres se acumulan en los pasillos y Yennefer contempla con horror cómo sus hermanas de Aretusa mueren masacradas bajo el avance de la marea negra. Entre la destrucción y el olor a azufre, Yennefer encuentra finalmente a Tisaya. La rectora está gravemente herida y ha llegado al límite de sus fuerzas. Lo único que puede hacer en sus últimos momentos de utilidad es revelarle a su pupila el secreto definitivo de su caos y cómo despertar el poder latente que ha estado contenido por tanto tiempo. Yennefer, consumida por el dolor de ver morir a sus hermanas, escoge la ira pura para canalizar su energía. Con un grito desgarrador, desata una marea de fuego incontrolable que barre el campo de batalla, convirtiendo a los soldados de Nilfgaard en cenizas y consumiendo todo rastro de vida a su paso. No muy lejos de la carnicería, Cirilla es tratada con un amor que hace tiempo no sentía. Recibe comida y una cama caliente de manos de la mujer que la rescató del pantano. La mujer le promete que estarán a salvo, pues los soldados marchan en dirección contraria, alejándose de la granja. Sin embargo, a la mañana siguiente, el instinto de Ciri la impulsa a escapar de la casa para continuar con su destino de encontrar a Geralt. Lo que ella ignora es que, apenas unos minutos después, el esposo de la mujer regresa a la granja trayendo al brujo blanco herido y delirante en su carreta. En ese instante, Geralt escucha una voz clara en su cabeza que lo guía hacia la profundidad del bosque. De repente, entre la maleza, Cirilla aparece corriendo y se lanza a sus brazos. El destino finalmente los ha reunido. Con esto se cierra la primera temporada, dejando más preguntas que respuestas sobre el futuro del continente. La historia se reanuda en el monte de Soden, justo después de que Yennefer empleara su inmenso poder para calcinar al ejército de Nilfgaard. Entre las cenizas y el humo, Vilgefortz y los demás supervivientes se encargan de ejecutar a los soldados enemigos que aún quedan en pie sobre el campo de batalla. Entre los magos que lograron salir con vida se encuentra Tisaya, cuyas heridas fueron sanadas a tiempo. Sin embargo, no hay rastro alguno de Yennefer por ninguna
aparte. En medio de la marea de cadáveres, Geralt de Rivia aparece finalmente junto a Cirilla. Al enterarse de lo ocurrido durante el enfrentamiento, el lobo blanco es incapaz de ocultar su profundo dolor. Mientras tanto, en Aretusa, la abadía está colmada de heridos. Tisaya hace todo lo posible por salvar a los magos restantes, aunque su mente permanece estancada en el destino de su pupila. Afortunadamente, Yennefer sigue con vida, pero ha caído en manos de Fringilla y los últimos soldados de Nilfgaard. Geralt, por su parte, decide llevar a Ciri hacia su hogar para reponer fuerzas y suministros, mientras las visiones sobre su madre no dejan de repetirse. En el camino deciden hacer una parada en la casa de un viejo amigo. Su nombre es Nibelén y Geralt se entera de que lo han maldecido. Mientras tanto, así como Fringilla mantiene cautiva a Yennefer, Tisaya tiene bajo su custodia a Cahir. El líder del ejército enemigo está ahora en manos de los magos y Tisaya ha perdido la paciencia para seguir siendo amable. Esa misma noche, ella utiliza su magia para penetrar en la mente del prisionero, aprovechando el proceso para causarle todo el dolor que le es posible como una forma de venganza por sus hermanos caídos en batalla. En las montañas, Geralt se ofrece a montar guardia mientras Cirilla descansa, y es entonces cuando se topa con unas misteriosas huellas que parecen abandonar la mansión. Geralt decide regresar con Nibelén para hacerle algunas preguntas cruciales. Si en realidad son amigos, entonces él debe confesarle si realmente está solo en ese lugar. Mientras tanto, mientras Cirilla duerme, recibe la inesperada visita de Verena, una joven sumamente extraña que se comunica con ella por medio de telepatía. Ella le cuenta que ha vivido con Nibelén durante mucho tiempo y que él la ha mantenido a salvo del mal que acecha afuera. Sabiendo que Cirilla parece estar en buenas manos, Geralt cabalga de vuelta hacia la aldea silenciosa. Allí descubre finalmente a la criatura que ha matado a todos los habitantes. Se trata de una lamia, una peligrosa bestia voladora. Acto seguido, el brujo regresa a la mansión y le advierte a Cirilla que se prepare para escapar de inmediato y que lo espere en el establo. Al entrar, Geralt encuentra a Verena en su verdadera forma, alimentándose de la sangre de Nibelén. Ella lo ataca lanzando un grito sónico tan potente que lo arroja lejos con violencia. Geralt responde utilizando su magia para empujarla fuera de la casa, donde la pelea se reanuda a campo abierto. En ese momento, Cirilla sale de su escondite y logra ver a la aterradora criatura con sus propios ojos, comprendiendo el peligro real que las rodea. Nuestro héroe logra ahuyentar a la bestia por el momento, pero eso no significa que estén a salvo. Verena regresa convertida en un murciélago gigante y lo ataca ferozmente desde las alturas. Por suerte, la vasta experiencia del brujo le ha enseñado a contraatacar con precisión y la joven termina herida de gravedad. Cirilla, creyendo que Verena es buena, intenta evitar que Geralt la ejecute. Por desgracia, termina convirtiéndose en su prisionera cuando la criatura apunta sus colmillos directamente hacia su cuello, usándola como escudo. Nibelén aparece en el momento justo y atraviesa a la criatura con una lanza, lo cual le otorga a Geralt el tiempo necesario para separar la cabeza del cuerpo del monstruo. Gracias a la plata de su espada, los restos de Verena se calcinan al contacto, y es en ese instante cuando Nibelén recupera finalmente su forma humana. Lo que Geralt no sabía era que su amigo realmente amaba a Verena y permitía que ella se alimentara de su propia sangre. Ella había sido su única compañía durante años de aislamiento, y por esa razón, él había decidido ignorar voluntariamente los actos horrendos que la criatura cometía en la aldea vecina. Ahora es un simple mortal, ha perdido su poder y aunque el maleficio ya no lo hace lucir como una bestia, se ha quedado más solo que nunca. Mientras tanto, de regreso en el bosque, los soldados que escoltan a Fringilla son asesinados súbitamente por lanzas que aparecen de la nada entre la maleza. Ella y Yennefer se quedan indefensas esperando que aquello que las acecha se muestre finalmente. Sin embargo, eso no sucede de inmediato. Cuando despiertan, se encuentran encadenadas en una carreta de prisioneros bajo el mando de un grupo de elfos de aspecto hostil. Filavandrel, el líder de las fuerzas élficas, las conduce ante Francesca, una maga de alto nivel que ordena mantenerlas con vida por el momento, al menos hasta que recuperen el control total del bosque. Unos días después, tras un largo viaje, Geralt llega finalmente a Kaer Morhen, el único lugar que realmente puede llamar hogar. Vesemir, el más viejo y sabio de todos los brujos, les da una cálida bienvenida, pero por alguna razón misteriosa, no es capaz de quitarle los ojos de encima a Cirilla. Durante la celebración en el bastión Eskel, uno de sus hermanos de armas llega cojeando visiblemente herido. Acaba de enfrentarse a un Leshy, una criatura ancestral del bosque que solo puede ser destruida de una forma específica, pero él solo consiguió cortarle la mano, aunque esto podría representar un grave problema más adelante. El hecho de que lograra salir con vida ya es motivo suficiente para que los demás brujos celebren su regreso.
Mientras tanto, en el campamento elfo, Yennefer nota rápidamente la frustración de Filavandrel. Él solía ser el rey de los elfos, pero ahora se limita a obedecer las órdenes de Francesca. Yennefer, siempre astuta, intenta usar ese resentimiento a su favor. Les revela que ha tenido visiones recurrentes con una túnica roja, mientras que Fringilla ha soñado con una negra. Sugiere que ellas podrían ser la pieza que falta para entender por qué Francesca los guía basándose únicamente en visiones sobre una túnica blanca. Por su parte, Geralt dedica la tarde a analizar la mano cercenada del Leshy. Es una variante que nunca ha visto antes y espera aprender algo de sus restos. En otro rincón de la fortaleza, Vesemir aprovecha unos minutos para conversar con Cirila, relatándole viejas historias sobre los tesoros y reliquias que guardan de sus antiguas batallas. En los pisos inferiores de la fortaleza, Eskel se encuentra pasando tiempo con una dama, pero al quitarse la camisa, la horrorosa verdad sale a la luz. Su piel se está transformando en madera rugosa y afiladas ramas comienzan a brotar violentamente de su cuerpo. De vuelta con Yennefer, su plan de manipulación surte efecto y Filavandrel le concede finalmente una reunión en el templo sagrado. Allí, las tres mujeres unen sus experiencias y las visiones que han tenido para intentar encontrar un significado común a sus sueños. Luego de recitar una serie de encantamientos en el idioma antiguo, provenientes de sus diferentes orígenes y tradiciones, una puerta secreta se abre bajo el altar y todas deciden entrar para descubrir qué oculta ese lugar sagrado. El pequeño túnel inicial se transforma de pronto en un bosque enorme y onírico, donde las tres magas se topan con una cabaña que parece tener vida propia y las atrae magnéticamente hacia su interior. Mientras tanto, en Kaer Morhen, la situación se complica drásticamente. El Leshy ha regresado para reclamar su mano perdida. Lo que empezó como una fiesta se convierte ahora en una lucha desesperada por la supervivencia. Las mujeres se ocultan rápidamente en las habitaciones, mientras los brujos recorren cada rincón del castillo en busca de la amenaza. Geralt encuentra a la mujer que acompañaba a Eskel muerta y atravesada por ramas deformes. De repente, algo comienza a atacarlo ferozmente desde diferentes direcciones. En ese instante el Leshy se muestra ante él, y el brujo descubre con horror que la criatura es en realidad su hermano Eskel, quien ha mutado completamente debido a su herida infectada. Su hermano ha perdido todo rastro de humanidad y ataca a Geralt sin piedad hasta que Vesemir aparece para asistirlo. Ambos luchan coordinadamente contra la criatura, que ahora es más fuerte que antes, aunque también mucho más lenta. Usando cadenas de plata, Geralt logra atraparlo momentáneamente. Sin embargo, Eskel lanza sus ramas hacia Vesemir, atrapándolo por el cuello y comenzando a asfixiarlo con una fuerza brutal. Geralt se ve obligado a tomar una decisión desgarradora en fracciones de segundo: matar a su hermano o proteger a su maestro. Sin dudarlo más, imbuye su espada con magia y apuñala a Eskel entre las costillas, alcanzando su corazón para poner fin a su sufrimiento. El ataque resulta mortal. Eskel no sobrevivirá a semejante golpe y Geralt tendrá que lidiar de ahora en adelante con la pesada carga de haber matado a uno de sus propios hermanos. Tras superar la prueba en el bosque onírico, los elfos liberan a Yennefer, quien ha perdido sus poderes y ahora escucha una voz en su cabeza. Por otro lado, Geralt se ha dado cuenta de que la mejor forma de proteger a Cirila es enseñándole a defenderse por sí misma, por lo que comienza formalmente su riguroso entrenamiento en las artes de combate. En Aretusa, Yennefer se las arregla para regresar finalmente a casa. No sabe lo que le está pasando, y sin su caos es inútil. Al mismo tiempo que esto sucede en la corte, Cirila se cansa de practicar únicamente con muñecos de paja, y les pide a los brujos que le muestren el verdadero entrenamiento. Accediendo a su petición, ellos la llevan a la cuadrilla, el peligroso circuito de obstáculos de la fortaleza. La joven logra atravesar las primeras etapas con una afinidad y destreza sorprendentes. Sin embargo, la cuadrilla es un desafío que los brujos suelen superar solo después de años de arduo entrenamiento, y ella apenas lleva unas semanas en el bastión. A pesar de la fatiga, Cirila da su máximo esfuerzo, y aunque sufre una caída al final del recorrido, logra superar todas las pruebas que realmente importan. Eso significa que está lista para un desafío mayor, pero mientras camina por el bosque junto a Geralt, se topan con el mismo Leshy que infectó a Eskel. Su poder y magia resultan ser demasiado para que Geralt lo enfrente en solitario, pero las malas noticias empeoran cuando una criatura mucho más aterradora asesina al Leshy de un golpe y se abalanza de inmediato sobre el brujo. La bestia tiene forma de 100 pies y persigue exclusivamente a Cirila, como si fuera capaz de olfatear su inmenso poder de alguna manera. La criatura logra acorralarla en un rincón. Sin embargo, antes de que pueda causarle daño real, Geralt regresa justo a tiempo para decapitarla y salva el día una vez más. Con el paso de las semanas, Geralt entrena a Cirila siguiendo exactamente los mismos métodos con los que él fue instruido. La joven desea con fervor convertirse en bruja, pero todavía tiene mucho que aprender sobre el combate y la supervivencia. Durante una de sus sesiones de entrenamiento, un portal se abre y aparece Triss Merigold. Geralt le pidió que viniera para ayudar a Cirila a controlar su poder.
De regreso con Jennifer, ella libera a Cahir antes de que lo ejecuten. Juntos escapan hacia Sintra, todo esto siguiendo las órdenes de la voz que oye en su cabeza. La joven está desesperada por recuperar su poder y está dispuesta a dejar que la manipulen para lograrlo. En un pueblo cercano encuentran a Jaskier y este los guía con sigilo hasta los muelles. El plan diseñado es sencillo: crear una distracción para los guardias de modo que todos puedan subir al barco sin ser detectados. Mientras tanto, en Sintra, un mago de alto nivel llamado Riens es liberado tras 10 años de cautiverio a cambio de un pequeño favor: localizar y traer a Cirila hasta la ciudad para que su inmenso poder sea utilizado a favor de Nilfgaard. Antes de que Jaskier pueda ayudar a sus amigos a embarcar, Riens lo intercepta, lo toma como rehén y lo somete a un brutal interrogatorio. El mago utiliza su magia de fuego para torturarlo, quemando sus dedos lentamente para obligarlo a revelar todo lo que sepa sobre Geralt y su actual paradero. A la mañana siguiente, Jennifer busca desesperadamente a Jaskier, pero no logra ubicarlo por ningún lado. El barco ya casi ha terminado de cargar toda la mercancía y zarpará muy pronto. Si no logran estar a bordo a tiempo, perderán definitivamente su oportunidad de llegar a Sintra. Más tarde, Jennifer llega hasta un depósito ubicado detrás de la taberna y finge estar completamente borracha para poder acercarse a Riens sin levantar sospechas. Cuando el mago la amenaza utilizando su fuego, ella le escupe hábilmente un trago de licor, provocando una llamarada que le causa graves quemaduras en el rostro. Con esta maniobra consigue los segundos necesarios para salvar a Jaskier y ambos huyen de inmediato hacia el barco para ponerse a salvo. Al mismo tiempo que esto sucede, Geralt decide pedirle ayuda a Istred. Los monstruos que persiguen a Cirila no tienen antecedente alguno en los bestiarios, pero comparten un origen común. Todos provienen del agujero que la joven causó la noche en que murió su abuela, cuando liberó su poder por primera vez para salvarse de aquel soldado de Nilfgaard. Mientras tanto, en Kaer Morhen, Vesemir le cuenta a Cirila las historias antiguas de los brujos con la esperanza de que ella pueda colaborar en sus investigaciones. Resulta que la sangre de la joven oculta algo más que un simple poder destructivo. En la cuadrilla han estado creciendo flores mágicas, las mismas que se utilizan para crear la pócima que transforma a los humanos en brujos. Esto significa que la sangre de Ciri es la fuente de vida de estas plantas y la clave para el futuro de su hermandad. Si ella accede a ayudarlo, los brujos no se extinguirán. Solo tiene que entregar un poco de su sangre, pero la joven impone una condición innegociable: quiere convertirse en bruja. Sin embargo, Vesemir no le ha revelado todavía la cruda realidad del proceso, y es que solo el 30% de los niños que se someten al ritual logran sobrevivir. Por lo tanto, Cirila podría morir en el intento si decide seguir adelante. A pesar del peligro, ella ya ha tomado una decisión definitiva. Si Vesemir desea salvar la estirpe de los brujos, tendrá que transformarla en uno de ellos. Antes de que la niña arriesgue su vida, Triss le ofrece realizar un viaje hacia su subconsciente, permitiéndole recorrer sus recuerdos para descubrir la verdad oculta en su mente. No obstante, el viaje toma un rumbo peligroso y Triss pierde la capacidad de guiarla cuando una nueva voz comienza a llamar a la joven desde lo más profundo. Así llegan a una parte de su mente que Cirila no recordaba. Allí ven a una elfa muy poderosa que toma a Triss por el cuello y revela una profecía sobre el fin del mundo. Presa del pánico, Cirila se asusta de tal manera que provoca que todo el castillo se sacuda violentamente. Geralt, quien se encuentra lejos investigando la grieta, logra sentir su inmenso poder y escucha su voz en la distancia. Al salir de su mente, Triss está profundamente aterrada. La profecía señala a Cirila como la artífice del fin del mundo, revelando que ella es la semilla de fuego y que su destino final es destruirlos a todos. El inmenso poder de la joven sacude la grieta y libera a una bestia alada cubierta de estelacita, un mineral extremadamente duro e impenetrable. La criatura ignora por completo a Geralt y emprende el vuelo velozmente en dirección a Kaer Morhen. En la fortaleza, Cirila le pide a Vesemir que inicien el ritual de una vez por todas. Sin embargo, apenas un segundo antes de que la pócima entre en su cuerpo, Geralt llega de improviso y detiene el proceso. En el barco que se dirige a Sintra, se muestra a Cahir sufriendo terribles pesadillas. Se revela entonces que él era el caballero oscuro que llevaba a Cirila en su caballo la noche que ella liberó su poder por primera vez. Desde aquel encuentro, sus oídos no volvieron a ser los mismos y sueña con la pequeña constantemente, como si su destino fuera inevitablemente encontrarla. Esa tarde, Cahir llega finalmente a Sintra, pero descubre que ya no es una figura de autoridad en ese lugar. Fringilla lo recibe con gusto, aunque ya no se arrodilla ante él como solía hacerlo. Por su parte, Jennifer tiene visiones recurrentes sobre una maga ancestral, la verdadera causante de que haya perdido su poder. Ella le suplica desesperadamente que le devuelva su magia y en ese preciso instante, el rostro de la entidad cambia por completo.
La anciana se transforma repentinamente en Cirilla y le ofrece un trato tentador. A cambio de recuperar su poder y obtener mucho más, Yennefer deberá preparar la puerta negra a las afueras de Cintra para su inminente llegada. A la mañana siguiente, Geralt decide sacar a Cirilla de su hogar antes de que Vesemir continúe envenenando su mente con la peligrosa idea de convertirse en bruja. Sin embargo, en el camino son atacados por la criatura de Estelacita. El acero resulta inútil contra su piel impenetrable, por lo que Geralt utiliza su magia para atraer a la bestia hacia él, alejándola de Cirilla para que ella pueda huir a salvo. Mientras tanto, en Kaer Morhen, Rience llega para atacar a Vesemir con su magia de fuego. Logra herirlo gravemente y contener a Triss, escapando poco después al descubrir que Geralt ya no está allí. De vuelta en el bosque, la criatura ha herido de muerte a Sardinilla, la fiel yegua que ha acompañado al brujo desde el inicio, y este no tiene otra opción que ayudarla a morir para evitarle más sufrimiento. Consumido por la rabia, Geralt ingiere una de sus pociones para aumentar su poder y enfrentarse a la criatura cara a cara. Utiliza a Ciri como cebo estratégico y luego ataca directamente el punto débil en la parte baja del cuello, asesinando a la bestia de un solo y certero golpe. Luego de la batalla, Cirilla le confiesa que percibe algo distinto en esas criaturas. No siente que realmente quieran hacerle daño, sino que es como si intentaran mostrarle algo importante. Al escuchar esto, Geralt decide llevarla con Enneke, una vieja sabia que quizás pueda arrojar algo de luz sobre toda la oscuridad que están enfrentando. Existe una razón poderosa por la que Nilfgaard desea atrapar a Cirilla, y es probable que sea el mismo motivo que impulsa la aparición de estos nuevos monstruos jamás vistos. Mientras tanto, aunque Rience escapó sin encontrar a Geralt, logró robar la pócima creada con la sangre de Cirilla, la misma que estaba destinada a convertirla en bruja. Más tarde ese mismo día, Yennefer llega al templo de Nenneke y Geralt se queda inmóvil al verla. Durante todo este tiempo, él había pensado que ella murió en el monte de Soden. La pareja se funde en un beso y Cirilla aparece de pronto para interrumpirlos, creando el momento más incómodo de su viaje hasta ahora. Yennefer confiesa que ya no forma parte de la hermandad debido a las intrigas de Stregobor. Ahora es una fugitiva, pero decide guardarse el secreto de su falta de poderes por el momento. Esa noche, Nenneke habla con Cirilla y la joven le confiesa que no tiene idea de cuál es su destino, pues su abuela Calante la mantuvo a salvo, pero la privó de conocer la verdad. Para ayudarla, Nenneke le entrega el Obscurum, un artefacto que quizás pueda permitirle ver. Sin embargo, ella deberá descubrir cómo funciona por su propia cuenta. Mientras tanto, en Cintra, Francesca da a luz a su bebé, el primer elfo de sangre pura en cientos de años ha nacido, y la ciudad se llena de una alegría desbordante por una noche. No obstante, Cahir llega para arruinar la celebración, insistiendo en que ya basta de malgastar valiosos recursos en elfos que deberían haberse extinguido hace tiempo. Él los desprecia profundamente y ha enviado una carta al consejo para que revoquen la autoridad de Fringilla y regresen a su verdadero propósito. En el castillo de Nenneke, Rience aparece con refuerzos con la firme intención de llevarse a Cirilla. Sin embargo, tendrá que pasar por encima de Geralt para lograrlo. La batalla comienza y el brujo blanco asesina a los atacantes uno por uno, utilizando las propias armas de sus enemigos en su contra y su magia para defenderse, ganando una clara ventaja durante el combate. Desesperada, Cirilla le pide a Yennefer que cree un portal para sacarlas de allí, pero ella se niega. En lugar de confesar su falta de poder, se ofrece a enseñarle a la joven cómo conjurar uno. El tiempo se agota. Rience está derritiendo la puerta lentamente y pronto el fuego las alcanzará. En el último segundo, Cirilla lo logra tras repetir las palabras de Yennefer. Antes de entrar al portal, Yennefer mira a Geralt y se disculpa por lo que está a punto de hacer. Las chicas aparecen de pronto frente a la cabaña misteriosa donde Yennefer ha tenido sus visiones recurrentes. Su deseo desesperado por recuperar su poder la ha llevado finalmente a traicionar a Geralt, planeando entregar a Cirilla en bandeja de plata. Sin embargo, para cumplir su parte del trato, debe llevarla hasta Cintra. Ese es el lugar exacto donde la puerta negra la aguarda, o al menos eso es lo que le dicta la persistente voz en su cabeza. Mientras tanto, en la ciudad, Fringilla intenta explicarle con tacto a Francesca que el tiempo de paz se ha terminado. Emhyr, el líder supremo del consejo y portador de la llama blanca, llegará en unos pocos días, y si ella no logra que los elfos se comporten como soldados obedientes, las consecuencias podrían ser catastróficas. Por desgracia, con su bebé en brazos, Francesca parece haber olvidado por completo la idea de combatir, y mucho menos por los intereses de Nilfgaard, lo que quebranta la tregua existente y complica la situación política. En Aretusa, la noticia del nacimiento del primer elfo puro en siglos llega a oídos de Stregobor, quien reúne de inmediato al consejo para decidir las medidas a tomar. Los elfos han sido históricamente sus más grandes enemigos, y el mago no descarta la idea de asesinar al recién nacido. Un elfo de sangre pura podría vivir durante siglos y su gente lo seguiría sin dudar. Lo último que necesitan es que las facciones restantes se unifiquen bajo un líder apto y se conviertan en un ejército imparable.
Geralt comienza la búsqueda desesperada de Cirilla. Primero rescata a Jaskier, quien le revela que Yennefer ha perdido sus poderes y que mencionaba constantemente una choza mágica. El Lobo Blanco conoce bien ese lugar. Es el hogar de la Madre Inmortal, un ser ancestral que solo ansía acumular poder, y está seguro de que ha engañado a Yennefer para que actúe en su beneficio. En su camino hacia Cintra, Geralt se topa con Jarpen Sigrid, el líder de los enanos que los ayudaron en la cacería del dragón verde. El brujo les ofrece combatir juntos una última vez. Si algo apasiona a los enanos es derramar sangre en el campo de batalla, por lo que aceptan la propuesta de inmediato. Por otro lado, Fringilla acude a su tío en Aretusa buscando auxilio. Sabe que su vida corre peligro cuando Emhyr descubra que los elfos no lucharán por Nilfgaard, así que busca la protección de la hermandad. Sin embargo, obtener el perdón será difícil tras la masacre del monte de Soden. 13 magos murieron por su culpa y su tío le recita los nombres de cada uno, recordándole que la decisión no es suya, sino del consejo, ahora liderado por Vilgefortz. Mientras tanto, al llegar al monolito de estelacita que Cirilla destruyó, una voz la atrae hacia el fondo de la grieta mientras una nueva criatura emerge del mismo lugar. Los soldados de Nilfgaard se percatan de la situación y una unidad entera se despliega para atrapar a las chicas. Afortunadamente, Geralt llega justo a tiempo acompañado de los enanos. Estos destrozan a los soldados con una sonrisa feroz en el rostro, mientras Geralt rescata a Cirilla y coloca su espada directamente en el cuello de Yennefer, exigiéndole la verdad sobre su traición. Yennefer, acorralada, confiesa que la Madre Inmortal le prometió recuperar su poder a cambio de entregar a la joven en la Puerta Negra. Al mismo tiempo que esto sucede en el camino, una figura misteriosa se infiltra en los aposentos de Francesca y asesina brutalmente a su bebé. Con la muerte de su pequeño, la perspectiva de Francesca cambia de inmediato. Su corazón ahora solo anhela la guerra y da la orden para que todos los elfos se alisten. Se unirán a Nilfgaard en una búsqueda ciega de sangre y venganza. Acto seguido, Yennefer tiene una visión aterradora. La Madre Inmortal ha logrado escapar de la choza donde fue confinada por siglos. Esto confirma que las tres, Yennefer, Fringilla y Francesca, han sido peones de su sufrimiento. Una vez liberada, la entidad se convierte en una densa nube oscura que alcanza a Cirilla y posee su cuerpo por completo. Geralt siente el peligro inminente, y aunque Yennefer le suplica entre lágrimas que le permita ayudarlo a salvarla, él ya no confía en ella. Simultáneamente, Cirilla recorre los pasillos de Kaer Morhen con una daga en la mano, asesinando silenciosamente a los brujos mientras duermen. Justo cuando se dispone a atacar a Vesemir, Geralt irrumpe en la estancia para interrumpirla. La Madre Inmortal, controlando el cuerpo de la joven, finge ser la víctima e intenta convencer a Geralt de que todo está bien, pero él conoce demasiado bien a Ciri y descubre sus oscuras intenciones. Solo unos pocos brujos logran sobrevivir a la masacre. Vesemir, al ver a sus pupilos muertos, se deja consumir por la ira y ordena cazar a Cirilla para matarla, convencido de que el mundo estará mejor sin ella. Geralt intenta razonar con el viejo maestro, asegurando que la culpa es del demonio que la habita. Si logran expulsarlo, todavía hay esperanza, pero para ello necesitan permanecer unidos. Decidida a redimirse por su traición, Yennefer entra al laboratorio de la fortaleza para preparar una poción que pueda ayudar en esta crisis. Finalmente ha comprendido que fue manipulada por un mal superior y está dispuesta a hacer su parte. Mientras tanto, Cirilla se encuentra atrapada en su propio cuerpo, teniendo visiones idílicas de lo que pudo ser su vida sin tanta muerte. Afuera, su cuerpo es utilizado por la Madre Inmortal para eliminar a los brujos restantes, alimentándose del dolor y aprovechando el inmenso poder de la joven para sembrar el caos. En un instante, la Madre Inmortal destruye el árbol sagrado de los brujos, revelando con estruendo un monolito de estelacita oculto en su interior. Con un solo grito desgarrador, convierte la roca en miles de puntas de flecha que lanza directamente hacia Geralt. El monolito se transforma entonces en una puerta dimensional, de donde emergen criaturas a las que ni Geralt ni ningún otro brujo se han enfrentado jamás. La batalla comienza en el gran salón. Los brujos luchan desesperadamente contra estos monstruos de poder desconocido, mientras Geralt intenta por todos los medios contactar con Cirilla. Él lucha para que ella logre escapar del mundo perfecto donde la madre la mantiene cautiva y recupere el control de su cuerpo, pero la situación se vuelve crítica. Los pocos brujos que quedaban comienzan a morir y Vesemir, cegado por el dolor, abandona definitivamente el plan de salvar a la niña. En su lugar, decide atacar al propio Geralt para apartarlo del camino y acabar con ella de una vez por todas. Está convencido de que un poder tan inestable como el de Cirilla no puede seguir existiendo en este mundo. Para empeorar las cosas, la entidad en el cuerpo de Cirilla conjura otro portal y llama a un basilisco enorme de piel impenetrable y veneno corrosivo. Geralt logra vencer a la bestia atacando directamente su boca, pero el veneno entra
entra en su sistema y comienza a arrebatarle las fuerzas rápidamente. Dentro de la mente de Cirila, la madre inmortal comete un error fatal. Le muestra a sus padres, quienes murieron cuando ella era solo una niña. Al verlos, la joven recupera la lucidez y se da cuenta de que ese mundo perfecto no es real. Afuera, en el caos de la batalla, Yennefer utiliza su poción no para destruir a la entidad, sino para ofrecerse como recipiente, obligando a la madre inmortal a abandonar el cuerpo de Cirila para poseer el suyo. A medida que el demonio sale de la joven, las visiones de su familia se desvanecen y sus padres se convierten en ceniza frente a sus ojos. Cirila sale del trance y la sangrienta batalla llega a su fin. Antes de que la madre pueda tomar el control total sobre Yennefer, Geralt le pide a Cirila que conjure un portal para desterrarla al mundo de los monstruos. Sin embargo, el portal es tan inestable que los absorbe a los tres en lugar de solo al demonio. En ese plano desolado, la madre del caos escapa finalmente del cuerpo de Yennefer. Allí, Geralt es testigo de las fuerzas oscuras que Ciri tiene el poder de invocar, incluida la legendaria cacería salvaje, una legión de caballeros espectrales cuyo único propósito es causar el apocalipsis. Cirila logra usar sus últimas fuerzas para llevarlos de vuelta a Kaer Morhen, pero ahora carga con una verdad devastadora. Su destino es causar el fin del mundo, y esa es una carga con la que tendrá que lidiar el resto de su vida. Con la madre ancestral finalmente desterrada a otro plano, Yennefer logra recuperar sus habilidades mágicas por completo. Sin dudarlo, utiliza este renovado poder para sanar a los numerosos heridos tras la batalla, aunque lamentablemente descubre que para algunos de ellos ya es demasiado tarde. Mientras tanto, Geralt comprende profundamente que no pueden permanecer estáticos en un solo lugar. Si el destino de Cirila es realmente desencadenar el fin del mundo, deben mantenerse en constante movimiento, alejándose de todos aquellos que intenten manipularla o utilizar su linaje para beneficio propio. El cierre de la segunda temporada se sitúa con la imponente llegada de Emhyr a la ciudad de Cintra. En este momento crucial, el emperador revela que los antiguos monolitos no son simples rocas, sino portales estratégicos que podrían otorgarle el acceso al poder absoluto necesario para dominar este mundo de forma definitiva. No obstante, para desbloquear y utilizar dicha tecnología, requiere indispensablemente la ayuda de su propia hija. La tensión alcanza su punto máximo cuando el soberano se voltea hacia la cámara, revelando su verdadera identidad. Él es Duny, el padre de Cirila, a quien todos daban por muerto hace años. Esta impactante revelación abre de inmediato un universo entero de preguntas e incógnitas profundas que deberán ser respondidas de manera detallada en el futuro de la historia. La historia se reanuda en las tierras lejanas, donde un grupo de mercenarios contratados por Rience sigue de cerca los pasos de Geralt. Cansado de la persecución, el brujo decide enfrentarlos en un combate directo y definitivo. Con su espada en mano, se abalanza sobre los sujetos, eliminándolos con una precisión que parece ralentizar el tiempo, atacando metódicamente sus puntos débiles hasta que ninguno queda en pie sobre el campo de batalla. Tras el enfrentamiento, Geralt se reúne con Cirilla y Yennefer, con quienes ha estado huyendo durante varios años, en su incansable misión de proteger el inmenso poder de la joven de aquellos que desean usarla para sus propios fines. Juntos recorren las montañas hasta alquilar una pequeña villa. Sin embargo, Geralt aún no permite que Yennefer comparta el mismo techo con ellos. Con frialdad, le señala una pequeña choza situada más abajo en la colina para que se hospede allí. Yennefer ha perdido la confianza del brujo tras su traición, y recuperar ese vínculo le tomará tiempo. Mientras tanto, la hechicera se comunica con Geralt únicamente por medio de cartas, informándole sobre los progresos de Cirilla con la magia y su profundo deseo de restaurar lo que perdieron. Aunque la joven posee más poder que cualquiera, todavía enfrenta graves problemas para canalizar su energía cuando no se encuentra en una situación de peligro o bajo la influencia del enojo. Luego de unas noches de paz, la cabaña es asediada por bandidos que terminan quemando el lugar. Por suerte, Geralt y las chicas ya se encuentran lejos de allí para ese momento. Con el paso de los meses, la magia de Cirila mejora considerablemente, al punto en que ya puede conjurar hechizos sin perder la conciencia. Pero cuando finalmente llega el invierno, entienden que es hora de seguir su camino. Para esas fechas, Geralt se siente más cómodo junto a Yennefer y le permite quedarse en la cabaña, aunque todavía no le dirige la palabra. A la mañana siguiente, Yarpen les trae provisiones para el invierno y les habla sobre el gran festival que se celebra en el pueblo cercano. Sugiere que quizás deberían ir, pues ya es hora de que se relajen un poco. La noche comienza siendo muy prometedora, llena de bailes, cantos y cerveza, pero unos minutos después, a Cirila se le ocurre intentar el laberinto y termina cayendo en una trampa puesta por Rience.
De la nada aparece una especie de erizo gigante que persigue únicamente a Cirilla, ya que Rience le dio a olfatear la pócima con su sangre que robó de Kaer Morhen. La criatura es feroz. Yennefer logra alejarlo con su magia, consiguiendo el tiempo necesario para que Geralt las encuentre. Sin embargo, la piel del monstruo resulta ser demasiado resistente para el filo de su espada. El brujo aguarda pacientemente el momento en que el monstruo emerge de su caparazón y ataca directamente su cuello, logrando matar a la criatura. Sin embargo, sabe que ahora deben huir de inmediato. Mientras esto sucede, Jaskier recibe la visita de una guerrera del norte que trabaja para Dijkstra, un espía y mago muy poderoso que requiere de sus servicios. Ella le presenta a Radovid, el hermano del rey Vizimir del norte. Ellos están al tanto de que Jaskier conoce al brujo y revelan que el rey tiene una propuesta para Cirilla, pero antes, Jaskier debe ayudarlos a localizarla. Le conceden un plazo de 5 días para concertar una reunión con el brujo, o de lo contrario, lo desollarán vivo. Por suerte para él, Yarpen se encontraba oculto cerca escuchando toda la conversación y, una vez que la amenaza se retira, lo guía hasta donde están sus amigos. Juntos diseñan una trampa estratégica, utilizar a Cirilla como carnada para atraer a sus perseguidores hacia un lugar donde puedan vencerlos con facilidad. La joven espera con paciencia hasta que Rience aparece finalmente con sus hombres. Cirilla se enfrenta a ellos con valentía. Cuando logra que los enemigos se confíen, Yennefer y el brujo interceden junto a los enanos. Rience ataca con su magia de fuego, pero ahora que Yennefer ha recuperado su poder, no le resulta difícil enfrentarlo mientras Geralt asesina a los demás mercenarios con el filo de sus armas. Al verse acorralado, Rience abre un portal y escapa, pero Yennefer evita que se cierre y Geralt logra seguirlo. Con el brujo luchando dentro del portal y Yennefer distraída manteniéndolo abierto, el grupo queda indefenso cuando Francesca aparece con los elfos. Ellos habían estado siguiendo a Rience, pero ahora su objetivo es Cirilla. La joven se enfrenta a los elfos con valentía, pero la superioridad numérica los supera. Dentro del portal, Geralt se las arregla para fracturar las manos de Rience, pero antes de ejecutarlo, una flecha atraviesa el umbral mágico y le advierte del peligro exterior. Geralt regresa de inmediato para apoyar a los suyos. La batalla siguiente es un espectáculo digno de verse en cámara lenta, donde el brujo asesina a los elfos sin piedad mientras busca desesperadamente a Cirilla. En el trayecto, salva la vida de Yarpen y obliga a los elfos a retirarse. Encuentra a la joven junto a Jaskier, quien recibió una flecha en la espalda pero logró mantenerla a salvo hasta que el conflicto terminó. Esa noche, Yennefer confiesa que un portal negro es algo que no se había visto en siglos. Alguien sumamente malvado y poderoso debe estar apoyando a Rience. Además, Francesca mencionó que Cirilla posee el gen Ichaer, conocido como la vieja sangre, un elemento clave mencionado en las antiguas profecías de los elfos. Por esa razón, Yennefer propone viajar hasta Aretusa. Si alguien puede ayudarlos a descifrar lo que está ocurriendo, esa es Tisaya. No obstante, Geralt sabe perfectamente que ellas no estarán seguras hasta que Rience esté muerto, por lo que deciden separarse por el momento. Lo que ignoran es que en Aretusa está el mago que respalda a Rience. Este utiliza sus oscuros poderes para sanar las manos del villano y lo envía de vuelta a la acción. Mientras tanto, de regreso con Francesca, se revela que su hermano murió en la batalla. Esto no evita que Galatin, el joven guerrero que lidera sus fuerzas, esté profundamente molesto. Perdió a 12 hombres por las mentiras de ella y cree firmemente que es momento de un cambio de liderazgo. Por otro lado, Jaskier se reúne con Radovid y le explica que Cirilla no los acompañará por las buenas. Sin embargo, si logran deshacerse de Rience, quizás ella confíe en que están del mismo bando. Luego, el bardo lleva a Geralt con los sabios que informaron a Istred sobre el pasado de la joven. Por una bolsa de monedas, estos revelan que el mago oscuro que apoya a Rience se oculta en un castillo cerca de las minas. No obstante, le sugieren que no se acerque. Es un lugar demasiado peligroso, incluso para un brujo de su nivel. Pero Geralt ignora sus advertencias. Cabalga hacia el castillo y recorre los pasillos con su espada en mano. Una vez dentro, el entorno lo obliga a ingerir una de sus pociones de poder. El peligro inminente le advierte de algo mucho peor. El lugar está repleto de pasillos oscuros y una viscosidad que recorre las paredes, donde permanecen atrapadas las cabezas de sus víctimas previas, las cuales suplican por ayuda. En una especie de telaraña, se encuentra una joven con un parecido asombroso a Cirilla. Geralt la libera, pero justo después aparece una criatura grotesca. El monstruo está formado por los cuerpos de todas las jóvenes que murieron anteriormente. Con cada extremidad que Geralt corta, una de las cabezas en el muro finalmente encuentra el descanso de la muerte. El brujo rescata a la chica, la lleva hasta un lugar seguro río arriba y cuando ella finalmente habla, afirma ser Cirilla y dice que siempre supo que él vendría a rescatarla. Al mismo tiempo que esto sucede, Rience les hace una visita a los viejos sabios y los quema vivos por haber ayudado a Geralt a localizar su fortaleza escondida. De vuelta en el bosque, Geralt lleva a la joven con anillos
Annika y su esposo Otto, con la esperanza de que ellos puedan descifrar qué clase de magia o tormento le infligieron. Mientras Annika analiza a la joven, Otto le cuenta a Jaskier su pasado como hombre lobo y le muestra el talismán que le permite conservar su forma humana. Le suministran un tónico para que recupere la memoria, pero Geralt se impacienta y la abruma con demasiadas preguntas. El brujo descubre que el mago oscuro pertenece a la hermandad de Aretusa, pero unos segundos después la joven pierde el control y ataca a todos. Bajo la influencia del mago, le arrebata a Otto el collar que lo mantiene humano, provocando que su naturaleza de hombre lobo renazca violentamente. Por suerte, Geralt recupera el talismán, lo presiona contra su pecho y detiene la amenaza. Por su parte, Yennefer se arriesga a reunirse con Tisaya para pedirle ayuda. Cirila puede cambiar el destino de las naciones, pero no sin antes aprender a dominar su poder. Juntas podrían enseñarle todo lo necesario, y Tisaya le comenta que finalmente ha encontrado su instinto maternal con alguien más. Ambas se proponen organizar un cónclave de magos. Necesitan ser honestas con Cirila y demostrarle que puede aprender en Aretusa. Tisaya promete que hablará con Vilgefortz, aunque sabe que lo que pide no será fácil. Lejos de allí, en el reino de Vizimir, el monarca recibe un mensaje de Nilfgaard. Al abrirlo, encuentra la cabeza cercenada de su esposa en el interior. Una vez que se llevan al rey para ponerlo a salvo, Dijkstra le revela a Radovid que él fue el autor del crimen. Necesita que Vizimir se concentre en la guerra y en capturar a Cirila, en lugar de pasar el tiempo bebiendo y actuando como la mascota de Nilfgaard. Radovid, quien antes se creía todopoderoso por ser el hermano del rey, se da cuenta de que no es nada en comparación con los magos y espías que controlan todo desde las sombras. Dijkstra lo amenaza con poner su propia cabeza en la siguiente caja si se atreve a llevarles la contraria de nuevo. Mientras tanto, en Cintra, Gallatin solicita reunirse con Cahir. Cree que si alguien puede darle el apoyo necesario para derrocar a Francesca y liderar a los elfos, es él, pero la conversación no fluye como esperaba. En un instante, Cahir lo apuñala en el cuello por órdenes de Duny, quien necesita a Francesca viva por el momento. Con este acto, Cahir recupera su puesto como líder de las tropas y Duny le devuelve el título que perdió tras haber seguido a Fringilla anteriormente. De vuelta con Cirila, la joven sufre visiones de la cacería salvaje, un ejército de jinetes no muertos cuyo destino es provocar el apocalipsis. Ellos intentan convencerla de que finalmente los invoque, pero por suerte Geralt aparece para alejarlos por ahora. Sin embargo, aquello revela algo mucho más perturbador. En el suelo encuentran una pieza de armadura, lo que significa que no se trataba solo de visiones. La cacería salvaje es real, y cada vez está más cerca de alcanzar a Cirila. Ella le confiesa que sintió la mano del no muerto sobre sus hombros, y Geralt le revela que su poder oculta el secreto para viajar a otros mundos. Los monolitos son puertas, y ella es la llave para abrirlas. Es probable que el portal que ella abrió en Kaer Morhen, mientras estaba poseída por la madre ancestral, no se cerrara por completo, convirtiéndose ahora en un problema adicional del cual preocuparse. En Aretusa, el cónclave se lleva a cabo según lo planeado, pero muchos de los magos no confían en Yennefer, pues consideran que no ha sido más que una fuente de problemas desde su ascenso. Sin embargo, la propuesta que presenta tiene mérito y, al enfocarse finalmente en el bienestar de la hermandad, logra recibir el apoyo de casi todos, con la excepción de Stregobor. Allí mismo, en Aretusa, Triss investiga la desaparición de varias jóvenes que tienen sangre elfa en sus venas. Le preocupa profundamente que estas desapariciones no sean una coincidencia y que alguien se las esté llevando con propósitos oscuros. De vuelta con Cirila, Geralt se ofrece a acompañarla durante todo el viaje hasta Aretusa, pero le pide que prometa algo. Si nota que algo no marcha bien, huirán juntos de inmediato sin cuestionar su confianza. El brujo sabe que los magos son traicioneros y son conscientes de que están entrando directamente en su hogar. Mientras el barco surca las aguas hacia la academia, Geralt nota un patrón extraño en las olas, una señal inequívoca de que algo está a punto de atacarlos. No se equivoca, un enorme tentáculo emerge violentamente del agua y golpea a uno de los músicos a bordo. En un instante, la criatura marina aborda la embarcación. Geralt decide permitir que Cirila tome la delantera, pues considera que es el momento de que ella demuestre si las lecciones han servido de algo. La joven ataca con fuerza, pero una vez más se enfrentan a un monstruo de piel extremadamente gruesa donde sus espadas resultan inútiles si no golpean el lugar preciso. El brujo le pide que recuerde sus estudios. La criatura es un Aeshna y tiene un punto débil específico. Mientras Geralt distrae a la bestia, Cirila busca una posición elevada y se lanza sobre el cráneo con su espada apuntando hacia abajo. El filo atraviesa limpiamente la cabeza del monstruo, matándolo al instante.
La joven finalmente se ha graduado de sus lecciones y ahora es capaz de defenderse sola, al menos contra las criaturas que estudió en la fortaleza. Poco después, Geralt le confiesa lo que vio en el Castillo Oscuro. Alguien ha estado realizando experimentos para controlar la mente de jóvenes con un gran parecido físico a ella. Por ello, le advierte que debe entrenar su magia para defenderse de ataques mentales que una espada no puede detener. Al llegar a Aretusa, Geralt le informa a Yennefer que el mago oscuro que respalda a Rience es miembro de la Orden, por lo que deben ser extremadamente cautelosos. Aunque tienen sus sospechas, con el cónclave en curso, atacar sin cautela pondría a Cirila y a todos los demás en grave riesgo. Stregobor caerá, pero deben asegurar su derrota con pruebas irrefutables. Esa noche, durante el baile de la luna, Istred le revela a Yennefer que Stregobor posee el libro de los monolitos. Es demasiado peligroso que él lo conserve y necesitan ayuda para robarlo. Ella le transmite esta información a Geralt, quien decide encargarse de crear una distracción lo suficientemente grande como para captar toda la atención de los presentes. Una pelea pública con Istred por el amor de Yennefer. Ese altercado distraerá a los invitados el tiempo necesario para sustraer el libro sin ser detectados. Mientras Istred y Geralt se enfrascan en una pelea actuada en el salón principal, Yennefer entra en la oficina del mago y descubre la lista de las jóvenes desaparecidas, junto con sus pertenencias y el libro de los monolitos. Stregobor los descubre en el acto y una pelea está a punto de desatarse justo cuando el resto del consejo aparece. Yennefer les muestra las pruebas y Vilgefortz ordena el arresto de Stregobor. Sin embargo, por el momento prefiere no arruinar la celebración. Más tarde, esa noche, cuando el baile y la bebida se acaban, Geralt escucha lamentos en los pasillos, por lo que toma su espada y sale a investigar. No obstante, es interceptado por Dijkstra, quien le pone una daga en el cuello y le ordena que no se mueva. En ese instante, soldados de Vizimir aparecen por todas partes, secuestran a los magos y destruyen cualquier objeto de valor que pudieran usar para defenderse. Geralt es obligado a acompañarlos sin su arma. Cuando Yennefer sale para ver si él está bien, se entera de lo que ocurre, pero decide mantenerse oculta. Ella recupera la espada de Geralt y recorre los pasillos con sigilo. Una vez que está a salvo, utiliza su vínculo con Cirila para avisarle mediante telepatía sobre el peligro inminente. La joven logra escapar de la cabaña justo antes de que Radovid aparezca para secuestrarla. De vuelta con Geralt, Dijkstra le presenta a Filipa, la maga líder del rey Vizimir, quien ha ordenado una purga entre los magos. Tienen pruebas de que Vilgefortz es un traidor y es momento de eliminar a las manzanas podridas antes de que afecten a todo el árbol. En ese momento, Tisaya aparece y exige una explicación. Filipa le revela que Vilgefortz se ha aliado con Nilfgaard, pero ella se niega a creer que el hombre que ama sea capaz de algo semejante. Mientras Filipa relata las pruebas, Tisaya recita un hechizo para liberarlos a todos y rompe las esposas de Dimerita, un material raro que anula la magia. Cuando Vilgefortz se libera, ataca a los soldados y se desata el caos absoluto. Tisaya corre a protegerlo, pero cuando logra alcanzarlo, él le confiesa que las tropas de Nilfgaard llegarán pronto y lo consumirán todo como estaba previsto, revelando que Filipa tenía razón. Vilgefortz es el mago oscuro que ha apoyado a Rience y a Nilfgaard desde el principio. Con un hechizo potente, Vilgefortz abre un pasadizo bajo Aretusa y permite la entrada de una armada de hombres comandados por Cahir y Francesca, quien se muestra complacida de poder vengar finalmente a todos sus hermanos caídos en la guerra contra los magos. Tisaya conjura un escudo mágico, pero Francesca se ha adelantado a este movimiento. Sus arqueros portan flechas forjadas con el mineral antimagia. Los proyectiles atraviesan el portal sin resistencia alguna y asesinan a una docena de magos en apenas un segundo. La batalla entre los elfos y los magos estalla con furia, llenando la sala de sangre y gritos desgarradores. En un momento decisivo, los arqueros eliminan a los aprendices, lo que provoca que Tisaya transforme su magia en una mucho más letal. La hechicera conjura un hechizo devastador y lo arroja directamente contra Francesca, pero Filavandrel se interpone en su trayectoria. Su cuerpo termina destruido en 1.000.000 de pedazos. En solo un instante, Francesca pierde al hombre que ama. Tisaya, cegada por la ira, le grita a Artorius que la mate de una vez por todas. En ese preciso instante, una daga vuela por el aire y se clava en el costado del mago. Acto seguido, Fringilla se revela entre los soldados de Nilfgaard. Artorius era su tío, pero ella ahora sirve a un nuevo señor. Fringilla ayuda a levantarse a Francesca y, utilizando su poderosa magia élfica, la líder conjura una lluvia de fuego sobre Aretusa, que calcina a todo aquel que no posea un escudo protector. La batalla continúa entre las llamas, y con cada mago que cae bajo las flechas enemigas, Tisaya pierde lentamente la bondad que la caracteriza. Los gritos de sus hermanas desatan una ira incontrolable en el interior de Tisaya, quien decide conjurar un hechizo que solo invocaría un mago consumido por el odio. El trueno
trueno de Al-Sur. Se trata de una magia ancestral que canaliza rayos como fuente de energía y los dirige a voluntad. Tisaya se convierte en el canal de estos relámpagos y con ellos destruye al enemigo, calcinando sus cuerpos incluso dentro de sus armaduras. Mientras tanto, afuera de la ciudadela, Yennefer finalmente encuentra a Cirilla. Juntas se dirigen hacia donde está Geralt, pero Rience aparece repentinamente y las ataca. Aplicando lo aprendido, Cirilla logra herirlo y le cercena un par de dedos de la mano, pero el mago reacciona encerrándola en un círculo de fuego. Yennefer le ofrece negociar prometiendo bajar su espada y someterse a su voluntad. Sin embargo, en el instante en que Rience baja la guardia, ella usa su magia para lanzar la espada directamente hacia él. Rience prevé el ataque y lo esquiva, pero no esperaba que Geralt apareciera a sus espaldas para atrapar el arma en el aire y decapitarlo con un movimiento brutal. Acto seguido, Yennefer dirige su mirada hacia Arethusa. Desde la distancia, observa cómo Tisaya sacrifica su vida para aniquilar al enemigo y se despide de Cirilla momentáneamente para acudir a su rescate. Poco después, Cahir aparece montado a caballo. Ha venido por Cirilla y aunque Geralt le pide que se mantenga a sus espaldas, ella se niega rotundamente. Cahir es el soldado que la ha atormentado desde la trágica noche en que su abuela fue asesinada. La joven comprende que no podrá cumplir su destino si no enfrenta sus miedos de una vez por todas. Geralt decide apartarse, permitiendo que Cirilla se enfrente a Cahir utilizando todo lo aprendido en sus entrenamientos. Sin embargo, él no ha venido para luchar, la ha buscado durante meses con el único propósito de implorar su perdón por el dolor causado al cumplir órdenes de alguien en quien no creía. Cahir le suplica que tome su vida como pago por sus acciones pasadas, pero antes de que Cirilla tome una decisión, aparece una unidad de mercenarios. Cahir se ofrece entonces a enfrentarlos solo para darles el tiempo necesario para escapar. Mientras tanto, cuando los rayos del trueno de Al-Sur consumen finalmente toda la energía de Tisaya, su cuerpo empieza a sufrir las graves consecuencias del hechizo y aún quedan demasiados enemigos por derrotar. Francesca logra reunir a sus hombres y aunque Yennefer llega para ayudar, son superadas en número. En ese instante crítico, Stregobor aparece. Su odio visceral por los elfos es más grande que su rencor hacia Yennefer, por lo que decide ponerse de su lado y se sacrifica para darles tiempo de salvar a Tisaya. Con un ataque concentrado, utilizando la magia prohibida del fuego, Stregobor elimina a todos los soldados restantes de Francesca, pero las llamas se expanden rápidamente y terminan alcanzándolo a él también. De vuelta con Geralt, el brujo planea robar un bote para escapar junto a Cirilla. Sin embargo, antes de lograrlo, tendrá que enfrentarse a Vilgefortz. El mago oscuro finalmente ha revelado su verdadero y devastador poder. La batalla comienza, pero nada de lo que Geralt intenta para herirlo funciona. Tanto el mago como su bastón están potenciados por una magia oscura que lo vuelve sumamente peligroso. Cada ataque físico y cada hechizo que Geralt lanza contra él se le regresa con una intensidad mucho mayor. El enfrentamiento llega a su fin cuando de un golpe cargado de energía, Vilgefortz destruye la espada del brujo, poniendo fin al conflicto de manera tajante. Geralt ha perdido, se encuentra herido, desarmado y reconoce que no es rival para Vilgefortz. El mago decide perdonar la vida únicamente porque mantiene la esperanza de que, en el futuro, Geralt comprenda la realidad y se una a su causa. No obstante, le advierte que ahora Cirilla le pertenece. Mientras tanto, la joven se ha ocultado en el faro de Arethusa, una estructura construida para ocultar uno de los monolitos más grandes del continente. Cirilla logra alcanzar el último piso, donde la enorme roca reacciona ante su presencia y comienza a mostrarle un mensaje críptico. Dentro de su mente, la joven escucha el conjuro necesario para liberar lo que sea que yace oculto en su interior. Vilgefortz logra alcanzarla, pero no antes de que el monolito estalle junto con el faro. Desde la distancia, los sobrevivientes de la batalla observan el inmenso poder desatado por Cirilla. El faro se derrumba por completo mientras se revela que Francesca se marchó con las manos vacías. Triss logró localizar a Geralt y Yennefer salvó a Tisaya junto a un pequeño grupo de sus hermanas. No obstante, Arethusa ha quedado reducida a escombros y cenizas. Cientos de heridos suplican ayuda mientras Geralt es trasladado con las dríadas, pues ellas son las únicas capaces de sanarlo. Por su parte, Cirilla ha sido transportada a un lugar desértico donde las voces en su cabeza se han vuelto más sutiles. Con el hombro dislocado y sin señales de vida en kilómetros a la redonda, se lo coloca en su sitio con un movimiento rápido y se esfuerza por ahogar sus gritos de dolor. Acto seguido, comienza su travesía a través de las dunas. El cansancio extremo le provoca visiones y el sol abrasador le arrebata las fuerzas. El enorme desierto parece no tener fin y el calor le causa graves quemaduras en el rostro. Al anochecer, el frío intenso se convierte en su mayor problema, sumándose al agotamiento y la desorientación.
Motivada por los recuerdos de días mejores y las visiones de su familia, la joven logra caminar una gran distancia. Sin embargo, poco después se topa con las pertenencias que dejó el día anterior, una clara señal de que solo ha estado caminando en círculos todo este tiempo. En ese momento, logra divisar un charco de agua a lo lejos. Cuando se acerca para beber, nota que el líquido es viscoso, y apenas unos segundos después, unas enormes mandíbulas emergen del suelo y casi la atrapan. El líquido no era más que una trampa. Poco después, una tormenta de arena la golpea de frente y pierde por completo la noción de su rumbo. Cuando la tormenta se disipa, se revela que alguien la está siguiendo, aunque no se muestra ante ella. Luego de 3 días en el desierto, Cirila tiene la visión de un unicornio, pero al acercarse para tocarlo, descubre con asombro que el ser es real. Lo sigue hasta un oasis donde finalmente puede beber agua y reponer sus fuerzas. Tras esto, el ser místico comienza a guiarla a través del desierto. Esa noche, la figura que la ha estado siguiendo se revela ante ella. Su nombre es Falca, una elfa poseedora de un gran poder sobre quien se han escrito numerosas canciones debido a sus actos demoníacos y su sangriento pasado. A la mañana siguiente, el unicornio regresa para guiarla una vez más, pero son atacados por una criatura que se oculta bajo las arenas. Tiene la forma de un escorpión gigante y se dirige directamente hacia Cirila. El unicornio protege a la joven, pero termina herido en el proceso. Cirila se enfrenta al monstruo y golpea su cabeza con una roca, logrando eliminar a la criatura de forma definitiva. No obstante, la herida de su amigo se infecta rápidamente, pues la bestia tenía veneno en sus garras y el cuerpo del unicornio colapsa tras unas horas. Falca aparece una vez más para decirle que ella posee el poder necesario para salvarlo. Le señala la fogata y la incita a aceptar ese poder para usarlo a su favor. Con su mano cargada de fuego, Cirila cauteriza la herida del unicornio y le salva la vida. Acto seguido, Falca la empuja hacia la fogata, donde las llamas se apoderan de ella y entran en su cuerpo. Cirila se siente sumamente poderosa antes de desmayarse. Poco después despierta frente a unos mercaderes que pasaban por allí, quienes la rescatan y la sacan del desierto. Mientras tanto, en el bosque de las Dríadas, Geralt se esfuerza por sanar, pero la tarea no será fácil. Vilgefortz le destrozó la espalda con el último golpe, por lo que apenas puede mantenerse en pie y mucho menos está listo para volver a luchar. Aunque Geralt desea marcharse de inmediato, Milva, la sanadora que está a su cargo, le advierte con firmeza que morirá si lo hace. Sus heridas son sumamente serias y debe permanecer bajo su cuidado más tiempo. Por otro lado, Yennefer lidia con la desesperación de Tissaia, quien se siente completamente derrotada tras la masacre. La mentora carga con la culpa de las muertes y ya no se siente capaz de liderar. Yennefer le promete que superarán esto juntas, pero Tissaia ya ha tomado una decisión y se quita la vida en cuanto la dejan sola. Tras el suicidio de su maestra, Yennefer, sumida en el dolor, regresa con Geralt. El brujo le dice que ahora es su momento de guiar a sus hermanas, tal como Tissaia habría querido. Sin embargo, antes le pide que use su magia para sanarlo, aun sabiendo que el proceso le provocará un dolor más intenso de lo que jamás ha podido soportar. Mientras esto ocurre, un enviado de Filipa asesina al rey Vizimir cortándole la garganta. Ha llegado el momento de que ella y Dijkstra tomen el control del Reino del Norte. Para lograrlo, necesitan un monarca fácil de manipular, y Radovid es el candidato ideal. En el sur, Fringilla y Francesca reciben títulos de manos de Emir como gratitud por la destrucción de Aretusa. Sin sus consejeros mágicos, los reinos del norte serán mucho más fáciles de conquistar. Esa tarde, Emir ordena un recibimiento real para Cirila, traída por Vilgefortz, quien logró escapar de la explosión del faro con el rostro casi intacto. No obstante, cuando la joven se acerca a su padre, se revela el engaño. Se trata de Terín, la joven que Vilgefortz mantenía cautiva en el castillo y cuya mente fue manipulada para hacerle creer que es la verdadera Leona de Sintra. Emir toma la mano de la falsa Cirila y anuncia un nuevo futuro para el continente. Al mismo tiempo, vemos a la verdadera cautiva de los mercaderes. Incluso en los bordes del desierto, ellos saben que Nilfgaard pagará su peso en oro por la rubia de ojos verdes. Antes de que puedan celebrar su fortuna, una banda de jóvenes ladrones, conocidos como los Ratas, ataca el lugar para rescatar a Caleb, su líder, quien también estaba prisionero. Este asesina a los mercaderes con gran habilidad y el apoyo de sus amigos. Los ladrones ponen una espada en la mano de Cirila y le dan la oportunidad de vengarse del mercader que intentó abusar de ella minutos antes. Con destreza y furia, la joven asesina al hombre utilizando las lecciones de Geralt. Mientras tanto, un Geralt ya recuperado hace lo propio, acabando con unos soldados de Nilfgaard que oprimían a una aldea de pobres agricultores, demostrando que ambos, aunque separados, siguen siendo guerreros letales. Con fuerza, decisión y empuñando una nueva espada, Geralt aniquila a toda una unidad de soldados de Nilfgaard. Aunque el brujo demuestra haber recuperado su letalidad, Milva finalmente interviene echándole una mano con los últimos enemigos, demostrando su increíble puntería con el arco y uniéndose oficialmente al equipo. El grupo, ahora compuesto por Geralt, Jaskier y Milva, se encamina hacia el horizonte con un único objetivo: recuperar a la verdadera Cirila, sin importar
cuántos reinos deban cruzar o cuánta sangre deban derramar. La tercera temporada concluye con Cirila plenamente integrada en la banda de los ratas. Tras haber demostrado su valentía y ferocidad en combate, los jóvenes ladrones la rodean, intrigados por su origen. Cuando Kylif le pregunta finalmente cuál es su nombre, la joven no duda. Con una mirada gélida y los ojos iluminados por el mismo fuego ancestral que la consumió en el desierto, responde con una sola palabra: Falka. Es el nacimiento de una nueva personalidad, una marcada por la pérdida, el poder prohibido y la sed de supervivencia. La cuarta temporada inicia justo donde terminó la anterior. Geralt ha sanado sus heridas y, acompañado por un nuevo grupo, comienza la búsqueda para rescatar a Cirila. En su camino hacia Nilfgaard encuentran a un mercader asesinado. Cerca del lugar, media docena de mercenarios los atacan, pero Geralt se las arregla para eliminarlos con destreza. Asesina a cada uno usando sus propias armas y, aunque todavía se siente débil, un par de soldados no representan un verdadero reto para él. Acto seguido, el grupo revisa la carga del difunto mercader y descubre un ataúd con alguien en su interior. Contra todo pronóstico, la persona dentro del féretro no está muerta. Resulta ser Cahir, a quien transportan como prisionero hacia el reino de Emhyr. Gracias a la intervención de Jaskier, Geralt decide no asesinarlo, aunque tampoco le concede la libertad. No obstante, usando un cuchillo que quedó olvidado, Cahir logra liberarse y escapa poco después de que el equipo se marcha. Mientras tanto, Yennefer también busca incansablemente a Cirila, pero desde la guerra en Soden, los magos se han ganado el profundo odio de la población. Saltando de un portal a otro, recorre los reinos buscando a la joven, eliminando sin miedo a los soldados nilfgaardianos. Sin embargo, Cirila está a salvo con las ratas, la banda de ladrones que la rescató y le enseña a sobrevivir, divertirse y enamorarse, sellando esa noche su primer beso con Mistol. En medio del caos provocado por Radovid, el puesto de rey le queda demasiado grande, carece de la experiencia en combate y de la diplomacia que poseía su hermano, y sus aliados no logran que tome una decisión firme respecto a la amenaza de Nilfgaard. Esa misma noche, Yennefer consigue capturar a una maga que sirve a Vilgefortz e intenta leer su mente. Sin embargo, Tisaya no llegó a enseñarle ese hechizo por completo, lo que conlleva un gran riesgo que ella está dispuesta a aceptar. Tras varias horas de esfuerzo, Yennefer no consigue doblegar la voluntad de su prisionera. En ese momento crítico, sus hermanas deciden brindarle su apoyo, a pesar de que el acto que realizan es desalmado y está estrictamente prohibido. Cuando finalmente logran obtener una visión útil, Vilgefortz toma posesión de su súbdita y le provoca la muerte para cubrir sus pasos. Por otro lado, en su incansable búsqueda por Cirila, Geralt se topa con un grupo de mercenarios que estaban a punto de quemar una casa con una joven inocente dentro. Ignorando sus propias heridas, el brujo intercede para ayudarla. La escena es impresionante. Uno a uno, los mercenarios caen bajo el filo de su espada o son derrotados por su magia. Más adelante, el grupo se encuentra con un cementerio custodiado por una criatura conocida como Fernkar, o mejor dicho, un espectro. Luego de recitar el lema en la cripta, el demonio emerge e intenta arrastrar a todos hacia el interior. Jaskier es el primero en caer en la trampa, y Geralt decide quedarse para combatirlo mientras el resto del grupo ayuda al bardo a salir. Durante el enfrentamiento, Geralt logra atrapar al espectro en un hechizo de contención, donde el poder de la criatura resulta inútil. Esto le permite atravesarlo para destruir su corazón, liberándolo finalmente de su sufrimiento. Tras la muerte del espectro, aparece Regis, un herbolario que ha elegido el cementerio como su hogar, ya que prefiere la soledad y sabe que nadie se acerca por allí. De inmediato, Regis nota por el olor que la herida de Geralt está infectada, por lo que se ofrece a preparar algo que lo ayude. En su casa posee el mejor licor del continente y les ofrece posada como agradecimiento por su ayuda. Lejos de allí, Cirila lleva a cabo su primer robo con las ratas. Ellos le explican que todo comienza con una distracción, en este caso, una carreta rota frente a la casa del alcalde. Con esta táctica logran distraer al guardia de la puerta y Mistol se las arregla para entrar sin ser vista. Sin embargo, tras robar el dinero e intentar escapar, las cosas se complican. Mistol termina siendo capturada y Cirila debe intervenir para rescatarla. El único problema es que los guardias los persiguen a caballo, y estos resultan ser mucho más rápidos que su carreta. En un momento de desesperación, Cirila toma la bolsa con las monedas y la arroja hacia la calle. La multitud que se congrega para recoger el dinero bloquea eficazmente el paso de los caballos. Gracias a esta maniobra logran escapar con vida, y el grupo de las ratas lleva a cabo la ceremonia para integrarla formalmente. Ahora es un miembro oficial del equipo. Sin embargo, más adelante, uno de sus nuevos compañeros le revela que conoce su secreto y la inmensa recompensa que Nilfgaard ofrece por su captura. De regreso con Yennefer, ella comprende que Vilgefortz está reclutando magos para formar un ejército oscuro, por lo que comienza su propio reclutamiento. Necesitan a todos los hechiceros posibles y la primera en recibir su visita es Fringilla, quien desea ver la caída de Emhyr y Vilgefortz, uniéndose hacia su bando.
Mientras tanto, el propio Emhyr se ha dado cuenta de que la joven que Vilgefortz le entregó no es Cirilla, la leona de Cintra. Es un vil engaño, pues ella no sabe pelear y la sangre real no corre por sus venas. Furioso, ordena a sus hombres traer a Vilgefortz de inmediato. Lejos de allí, Yennefer es emboscada por 3 magos de la Orden Oscura que la atacan con hechizos poderosos, pero logra resistir hasta que Philippa aparece para ayudarla. Juntas conjuran una antigua magia de gravedad y, actuando en sincronía, logran que los cuerpos de sus enemigas se quiebren hueso a hueso, escapando del lugar para reunirse con sus hermanas en un sitio seguro. Allí cuentan con la presencia de Triss, Francesca y Asair, una de las hechiceras más sabias, pero aún no son suficientes para combatir a Vilgefortz. Él no solo está reclutando magos para enseñarles su magia oscura, sino que también cuenta con el respaldo del ejército de Nilfgaard. Por otro lado, el herbolario Regis se une a las fuerzas de Geralt y descubrimos que Cahir los sigue de cerca. Su destino es reencontrarse con Cirilla y Geralt será quien involuntariamente lo guíe hasta ella. Tras varios días de viaje, llegan a un campo de refugiados donde se encuentran con Yarpen Sigrin. Allí el grupo se expande aún más, pues todos se unen a la causa del lobo blanco. Los enanos adoran el acero y la sangre. Sin embargo, antes de que puedan descansar, los soldados de Nilfgaard aparecen masacrando a aldeanos inocentes. En su estado actual, Geralt no puede combatirlos a todos y termina siendo sometido mientras defendía a una joven. En Cintra, Skellen le revela a Emhyr que la impostora aún puede ser útil. El pueblo no sabe la verdad, la moral está alta y anunciar el engaño en plena guerra sería contraproducente. Vilgefortz aparece poco después y admite el engaño. Jamás le entregará a Cirilla para sus planes de liderar el continente. Asegura que ella está destinada a algo mucho mayor y que alcanzará su verdadero potencial como su discípula, no encerrada en una torre bajo el cuidado de Emhyr. De vuelta con Ciri, la joven asesina en apenas un par de movimientos a unos mercenarios que la habían reconocido. Mistol es incapaz de reaccionar. Cirilla los elimina antes de que ella pueda siquiera desenfundar su arma. Esa noche, ambas repiten su encuentro y se funden la una con la otra. No muy lejos de allí conocemos a Leo Bonhart, el famoso cazador de brujos, un hombre entrenado, capaz y sanguinario que recorre las tierras en su búsqueda, conservando sus medallones como trofeos de guerra. Su rastro lo ha llevado ante su siguiente presa y la batalla comienza con fuerza, aunque no dura demasiado. Leo asesina a otro brujo sin dificultad y está a punto de finalizar el trabajo cuando Skellen llega para interrumpirlo. Le habla sobre las ratas y su nueva integrante, una chica de ojos verdes y cabello color ceniza. Leo pregunta si la desea con vida, pero Skellen cambia los planes y le ordena que los mate a todos. Poco después, Leo llega al pueblo donde Cirilla mató a los mercenarios, obteniendo pistas sobre su paradero y el nombre de Falka. Cuando Geralt logra despertar, se encuentra en manos de los soldados de Cintra, quienes se han aliado con Redania. Ellos detuvieron el ataque contra los aldeanos, pero ahora pretenden ejecutarlos al creer que forman parte de las tropas enemigas. Justo antes de que el hacha separe la cabeza de Geralt de su cuerpo, aparece un emisario de Dijkstra. Este ordena su liberación inmediata y aclara que el brujo es un aliado de Redania, por lo que goza de la protección de sus abanderados. Unos minutos más tarde, Geralt se convierte en prisionero de Dijkstra, quien no pierde el tiempo para torturarlo como represalia por lo sucedido en Aretusa. Desde aquel encuentro, el espía está condenado a caminar con un bastón y ha pasado muchas noches soñando con su venganza. Dijkstra comienza a perforar sus nervios para infligirle un dolor insoportable. Exige la ubicación de Cirilla, pero esa es una información que Geralt no posee actualmente. Sus gritos de agonía llegan hasta la tienda de Radovid, quien le ofrece un trato a Jaskier. Si el bardo acepta quedarse a su lado, él liberará al brujo. Esa misma noche, Cirilla y Mistol se refugian en una cueva para compartir tiempo juntas, pero son acechadas por una criatura que las atrae con una luz en la oscuridad. Una vez que bajan la guardia, el monstruo se revela y desata una batalla contra Cirilla, quien se esfuerza por recordar sus lecciones y descubre que debe arrancar el parásito de su boca para vencerla. Mistol es incapaz de seguir el vertiginoso ritmo de la batalla y decide apartarse para que Cirilla haga lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, ver tal destreza la hace dudar sobre el pasado de la joven y los secretos que oculta. Mientras tanto, en la fortaleza de los magos, Yennefer le pide ayuda a Vesemir para entrenar a sus hermanas. Ella sabe que la magia no será suficiente en la guerra que se avecina y necesita que todas sean capaces de blandir una espada con eficacia. Francesca es la primera en ofrecerse como voluntaria. Tiene mucha ira acumulada que necesita drenar, pero su furia la ciega y Yennefer la domina con facilidad. Le advierte que, si no controla sus emociones, morirá como el resto. Para evitarlo, es crucial que Vesemir les enseñe, aunque el tiempo apremia. De vuelta con Geralt, el grupo es rescatado
derrotado por Regis, quien rompe las cadenas como si estuvieran hechas de hojas secas. No hay tiempo para revelar su secreto. Deben huir antes de que los guardias noten su presencia. Antes de despedirse, Regis le entrega a Geralt unas pociones que podrían serle de gran utilidad. Regis le pide a Jaskier que saque al brujo de allí cuanto antes, pues él tiene asuntos pendientes con los guardias. Mientras se alejan, Geralt le ordena al bardo que corra. Regis es un vampiro y cuando empiezan a alimentarse pierden el control. El equipo deja atrás a Regis. Milva elimina a 2 soldados en la puerta y abre una salida, pero antes de que puedan escapar, una enorme andanada de flechas cae del cielo. Las fuerzas de Nilfgaard atacan por el norte y el grupo debe atravesar todo el campamento si quiere huir y conservar la vida. En pocos segundos, el caos se apodera del lugar y la sangre se derrama en abundancia. Ante la inminente posibilidad de morir, Geralt decide beber una de las pociones de Regis. Al instante, sus ojos se tornan negros como la noche y su piel adquiere un blanco aterrador. Con su fuerza y agilidad aumentadas por este nuevo poder, el brujo abre camino para sus amigos a través de los soldados nilfgaardianos, quienes caen bajo el filo de su espada. Finalmente, el grupo logra escapar cargando a Jaskier, quien ha recibido un golpe severo en la cabeza. Al caer la noche, Regis aparece en completo control para sanar sus heridas y les confiesa su historia. Relata cómo perdió a su amada y cómo los aldeanos lo decapitaron hace siglos. Estuvo enterrado durante más de 428 años hasta que sus heridas sanaron y pudo emerger de la tierra. Desde entonces, no ha probado la sangre humana y se dedica a llevar una vida pacífica. Tras el relato de Regis, Cahir revela una verdad perturbadora. Duny amó a Pavetta, pero fue corrompido por su ambición. Al nacer, Cirila descubrió su destino y ahora planea usarla para forjar su reino, siguiendo una profecía. Duny, quien ahora se hace llamar Emir, desea tener descendencia con su propia hija. Oculta su verdadera identidad para evitar que descubran su pasado y así cumplir su propósito de gobernar mucho más que el continente. Quizás Geralt no quiera aceptarlo, pero el destino de todos está ligado a Cirila. Esta carga no solo recae sobre sus hombros. Cahir no planea rendirse en su búsqueda y el resto del grupo mantiene la esperanza de que ella sea capaz de cambiarlo todo. Mientras tanto, en Cintra, la falsa Cirila se niega a cooperar, por lo que Skellen le hace una visita para recordarle que su cabeza es mucho más fácil de separar de su cuerpo de lo que ella imagina. Es probable que Emir ya conozca su verdadero origen, pero eso no significa que la farsa no deba mantenerse hasta que llegue el momento adecuado. Skellen le advierte con frialdad que no es la única joven rubia de ojos verdes en el mundo. Si no desea estar en ese lugar, es libre de irse, aunque no llegará muy lejos. Por lo tanto, o comienza a creerse su papel en esta actuación o simplemente dejará de tener uno. Muy cerca de allí, Vilgefortz descubre las verdaderas intenciones de Fringilla, la toma como prisionera y utiliza su magia para arrancarle la ubicación de sus hermanas. De inmediato, ordena a sus magos que se preparen. Estos sacrifican a una aprendiz para abrir un portal oscuro que los transporta a todos hasta Montecalvo, el refugio donde Yennefer se oculta. Sus hermanas le advierten del peligro inminente y todas se preparan para la batalla. Las jóvenes conjuran un escudo protector sobre la fortaleza, pero Vilgefortz no teme sacrificar a los suyos para lanzar ataques devastadores que merman sus fuerzas. Con cada ataque que el mago oscuro lanza, sus seguidores mueren, pero el escudo se debilita progresivamente. Al final, las defensas caen y la batalla estalla una vez más con docenas de magos oscuros apareciendo de la nada. Estos atacan a sus antiguos hermanos con magia y absoluta crueldad. Yennefer, quien ha dejado de lado las distinciones entre lo prohibido y lo permitido, no concede clemencia a ninguno de sus oponentes. Los asesina en cuanto tiene oportunidad para defender a sus hermanas, quienes también pelean con todo lo que poseen. La lucha es intensa, saturada de magia y hechizos poderosos, pero las hermanas carecen de la fuerza necesaria para repeler un ataque de tal magnitud de forma prolongada. Muchas mueren durante los primeros minutos, entre ellas Margarita, quien fue la más noble y amable de todas. Su vida se esfuma en un segundo y su muerte desencadena una ira tremenda en Yennefer. Sin embargo, Vilgefortz aún no se presenta. Como un cobarde, envía a sus súbditos a morir y no se atreve a enfrentar en combate limpio. Esta estrategia le funciona al principio, pero a medida que los brujos de Vesemir aparecen para brindar su apoyo, los seguidores de Vilgefortz comienzan a perder terreno. Esto lo obliga finalmente a atravesar el portal y enfrentarse a Yennefer en un combate directo. Mientras tanto, Fringilla logra escapar de sus captores y se dirige a la sala del portal. Sabe que si logra cerrarlo, los magos oscuros no podrán huir y serán masacrados. Fringilla no posee la fuerza necesaria para detener el hechizo por sí sola. Por ello, libera a Istred, quien ha sido prisionero durante mucho más tiempo que ella y está dispuesto a ofrecerse como sacrificio para salvar a sus hermanos.
Mientras tanto, valiéndose de una ilusión de Tisaya, Yennefer logra atacar a Vilgefortz por sorpresa. Philippa también forma parte del engaño al hacerse pasar por la general del villano. En el momento en que este les da la espalda, ambas lo atacan en simultáneo. La estrategia funciona y el mago oscuro cae, momento que Yennefer aprovecha para intentar penetrar su mente y descubrir sus planes para con Cirilla. Sin embargo, la psique de Vilgefortz es mucho más poderosa que la suya. Él logra revertir el hechizo en su contra y escapa. Yennefer lo persigue, pero se topa con el mismo hechicero oscuro de antaño, aquel que controla a las criaturas y que ya intentó matarla anteriormente. El enemigo lanza a sus bestias contra ella, pero Vesemir interviene justo a tiempo para salvarla, distrayéndolo lo suficiente para que ella pueda asesinarlo con su magia. En ese instante, Fringilla se comunica con ella y le pide que convenza a Istred de no sacrificarse, aunque en el fondo Yennefer sabe que alguien debe hacerlo. Mientras Vilgefortz controle los portales, no podrán localizar a Cirilla ni escapar de sus fuerzas. Simultáneamente, Vesemir encuentra a Vilgefortz y el más veterano de los brujos se enfrenta al más poderoso de los magos oscuros. Al igual que Geralt, Vesemir entabla una batalla feroz. Sus años de experiencia le permiten apuñalar al villano en el estómago, pero este le asesta una estocada final con su bastón mágico y acaba con su vida. Vesemir muere tras una existencia entera al servicio de los brujos, y el resto de las sobrevivientes son absorbidas por un portal hacia un lugar donde Vilgefortz planea ejecutarlas. Bajo sus órdenes, sus súbditos conjuran la magia prohibida del fuego y atacan a Yennefer y a sus hermanas, quienes no podrán resistir eternamente. El fuego abrasador les provoca quemaduras y merma su caos. Pronto su escudo caerá y todas serán calcinadas. Al presenciar esto, Philippa sube hasta la torre del agua y acciona el mecanismo. En un instante, el pozo se llena y Yennefer utiliza su magia para generar un vórtice que golpea a los enemigos desde atrás. Vilgefortz y sus súbditos están exhaustos y la hechicera no tiene otra opción que enfrentarse en un duelo de magia directo contra él. Su caos entero, el mismo que calcinó el monte de Soden, resurge una vez más y se canaliza en un rayo directo. A solo unos segundos de morir, Fringilla le avisa que Istred lo logró. Los portales oscuros ya no existen, y ellas han recuperado su capacidad para viajar. Yennefer desvía el poder de Vilgefortz y desaparece junto a sus hermanas. Cuando el villano cree que han huido, todas aparecen a sus espaldas y ejecutan al resto de sus seguidores en un ataque sorpresa. Vilgefortz ha perdido y escapa hacia su fortaleza, pero Istred sacrifica su vida para destruir lo que quedaba de su monolito de poder. Fringilla logra sacarlo de allí justo antes de que muera y lo lleva con Yennefer para que puedan despedirse. En sus últimos segundos, ambos recuerdan su viejo amor. Él fue el único que la quiso cuando ella no era hermosa, y aunque estaba bajo la influencia de Stregobor, realmente la amó por un instante. Con la muerte de Istred, los sobrevivientes queman el libro para que no pueda ser usado contra nadie más. Luego de esto, Fringilla le revela a Yennefer que Emhyr tiene a Cirilla en Nilfgaard. Ella se transporta directamente hasta la torre, asesina a los guardias y exige al resto que liberen a su hija. Uno a uno, los soldados mueren ante el enorme poder de una Yennefer furiosa. Al llegar a la habitación de Cirilla, se encuentra con la farsante, quien se niega a escapar. La joven está segura de que Vilgefortz puso algo en su mente y que, si se marcha, morirá. De vuelta con Geralt, el equipo se encuentra con un pantano peligroso que deben cruzar, lleno de criaturas pequeñas capaces de matarlos en segundos. Deben mantenerse unidos, ya que todo en ese lugar es letal. De repente, algo ataca a los enanos y se los lleva. Las ramas del pantano parecen cobrar vida, guiándolos hacia lo más profundo del lugar. Mientras Geralt arriesga su vida para salvar a sus nuevos amigos, Cirilla conoce a Hotspurn, un mensajero de Nilfgaard que les informa que la boda real entre Emhyr y Cirilla se celebrará muy pronto. Esta noticia la pone en alerta máxima, ya que comprende que alguien se está haciendo pasar por ella en la corte. Sin embargo, lo que realmente la hace sentirse traicionada es descubrir que las ratas trabajan para Emhyr, o al menos para su gente, el mismo hombre que masacró a su familia y redujo a cenizas el castillo donde creció. Mistel la sigue e intenta convencerla de que regrese, pero Cirilla está decidida a marcharse. Es entonces cuando Mistel la acusa de no haber sido sincera tampoco, interrogándola sobre Geralt y Yennefer, los nombres que murmura mientras duerme, y cuestionando por qué posee tales habilidades de combate. Le advierte que es momento de dejar de mentirles a todos. Aunque sabe que ella es Cirilla, la leona de Sindra, le asegura que no debe preocuparse, pues ahora es una rata y el grupo la defenderá contra cualquier amenaza. No obstante, Cirilla considera que ya ha jugado a ser rebelde por demasiado tiempo. Entiende que ignorar su destino no mejorará las cosas y que debe regresar con los suyos. Mientras tanto, en el pantano, el bosque se comunica exclusivamente con Geralt. La entidad desea jugar con él y lo guía por diversos senderos, mientras le muestra visiones desgarradoras sobre la muerte de Cirilla y Yennefer. Una vez que todos sus amigos han sido secuestrados por el pantano, el verdadero enemigo se hace presente. Es una bestia de las marismas que mantiene a sus compañeros en un trance bajo el agua.
Rivia. La criatura somete a Geralt y le plantea un acertijo. Si logra resolverlo, sus amigos vivirán, pero si falla, todos se convertirán en alimento para su prole. Con cada segundo que pasa, las ramas envuelven a Geralt mientras la respuesta definitiva finalmente llega a su mente. Geralt grita la solución y las ramas retroceden. Sus amigos son liberados y en un rincón puede ver los huesos del espíritu, quien ha sido liberado de su tormento gracias a su ingenio. Luego del enfrentamiento con la bruja de agua, Yarpen admite que ha visto demasiada sangre. Le revela a Geralt que tiene una familia y desea regresar con ellos. Le desea lo mejor en su búsqueda, pero confiesa que la emoción de la batalla ya no lo motiva. En ese momento todos admiten haber tenido una visión reveladora mientras estaban sumergidos. Esa noche Milva le confiesa a Geralt que está embarazada de un elfo que conoció meses antes de su llegada al bosque de las druidas. Pronto su vientre crecerá y dejará de ser útil en el combate, por lo que debe considerar su partida. Su conversación es interrumpida por Yennefer, quien aparece de la nada para poner a Geralt al tanto de la situación. Le informa sobre la farsa de Ymir, la muerte de su mentor y las numerosas vidas perdidas en la batalla de Montecalvo. A la mañana siguiente, Yennefer regresa con sus hermanas mientras Geralt continúa su campaña para encontrar a Cirila. Sin embargo, cuando se disponen a cruzar el río, son emboscados por una milicia desconocida. Al intentar retirarse hacia la otra orilla, son atacados por arqueros de Nilfgaard. De este modo, terminan en el peor lugar posible durante una guerra, atrapados justo en medio del fuego cruzado. Justo antes de que su embarcación sea destruida por un mortero, Milva aparece y elimina al soldado clave, provocando una enorme explosión que acaba con los enemigos y salva a sus amigos. Regis recibe una flecha en el pecho, pero la idea de que un vampiro muera por algo así es solo un mito, por lo que se encuentra bien. No obstante, no piensa revelarles la forma correcta de matarlo, pues no es tan confiado. Horas después, el grupo llega a un puente pero golpean accidentalmente las rocas y el sonido revela su posición ante los soldados de la milicia. Estos abren fuego de inmediato y una lluvia de flechas cae sobre ellos. Debido al enorme esfuerzo físico, Milva sufre un sangrado espontáneo que pone en riesgo la vida de su bebé. Mientras los demás se preparan para la lucha, logran convencer a la milicia de que son aliados, dando inicio a la feroz batalla por el puente contra Nilfgaard. Cahir se enfrenta a los hombres que alguna vez lideró, asesinándolos con una sonrisa, y junto a Geralt logran defender la posición, aunque la llegada de la caballería complica seriamente las cosas. Con la ayuda de los enanos que decidieron quedarse y una buena dosis de ingenio, el grupo retrasa el avance enemigo soltando troncos por la colina, obligando a Nilfgaard a retirarse. Sin embargo, toda la sangre derramada atrae la atención de algo mucho peor. Un troll, una criatura colosal que aplasta a los soldados como si fueran simples juguetes, llega hasta el puente. Geralt ingiere otra de las pociones de Regis y se abalanza contra la bestia. Su velocidad aumentada le permite esquivar los ataques, pero aunque logra herirlo numerosas veces con su espada, el monstruo no retrocede. Lo golpea con tal fuerza que lo lanza lejos y luego se dirige a atacar a Cahir. Justo antes de que una hacha enorme le quite la vida a su compañero, Geralt regresa, utiliza el arma del propio troll en su contra y acaba con la bestia de un solo golpe certero. Acto seguido aparece la reina Meve, quien lidera la vanguardia y se asegura de perseguir a los soldados de Nilfgaard para masacrarlos. Por otro lado, Yennefer le pide a que abra un portal usando la sangre de Vilgefortz que quedó en la daga de Vesemir, pero al cruzarlo termina en medio del océano, a punto de ser tragada por un vórtice enorme hacia las profundidades. Al mismo tiempo, las ratas se cansan de huir de Leo Bonhart y deciden enfrentarlo, aunque Cirila no está con ellos. Con una confianza excesiva, los jóvenes le gritan a Leo desde la calle. El viejo está ebrio, pero emocionado por la carnicería que se avecina. Como si se tratara de un simple juego, Leo baja y se enfrenta a las ratas. Uno a uno, asesina a los jóvenes de una forma brutal. El primero de ellos cae tras recibir una daga directamente en el corazón. Tras esto, la moral del grupo se desploma y Leo los extermina horriblemente, deleitándose mientras derrama su sangre. Con la muerte de Giselaire, su líder, el destino de la pelea queda sellado. Kyle, quien utiliza explosivos, es de los últimos en quedar en pie junto a Mistol. Leo les ofrece el perdón a cambio de la ubicación de Cirila, pero el chico intenta matarlo usando una roca explosiva. Leo le abre el estómago de par en par y coloca la roca dentro de sus entrañas, convirtiendo su cuerpo en pedazos en un instante. Al final, solo queda Mistol para ser interrogada, pero Leo la atraviesa con su espada en el abdomen. Segundos antes de que Mistol expire, Cirila aparece y contempla cómo los cuerpos de sus amigos y su sangre cubren la calle entera. Enfurecida, ataca a Leo, quien nota por sus movimientos que fue entrenada por brujos y la provoca diciendo que puede hacerlo mejor. Para Leo, esto es pura diversión. Le intriga saber de dónde proviene y alarga la pelea lo suficiente para interrogarla mientras la golpea. En ese momento, Mistol pronuncia su nombre en voz alta y Leo decide no matarla por el momento.
De vuelta en el campo de batalla, la reina Maeve aparece una vez más para agradecer formalmente a Geralt y a su gente por su valiosa ayuda. Debido a su heroísmo, le otorga a Geralt el título oficial de Caballero Blanco de los reinos de Liria y Rivia. Sin embargo, la atmósfera es muy distinta para la joven princesa. Cuando Cirilla finalmente despierta, descubre que Mistol está atada y se desangra rápidamente, mientras que el resto de sus amigos han sido decapitados. Sus cabezas reposan cruelmente en un balde para que Leo pueda cobrar la recompensa por ellos. La cuarta temporada termina con una escena desgarradora. Cirilla es testigo de cómo Leo separa la cabeza de su amada del resto de su cuerpo y luego la arroja al balde con las demás. Sumida en un dolor profundo y absoluto, ella menciona el nombre de Geralt en un susurro. Al escuchar esto, el cazador de brujos comprende de inmediato que la joven es mucho más valiosa de lo que Skellen le había asegurado originalmente. Con la codicia despertada por este nuevo descubrimiento, Leo decide conservarla con vida, marcando un oscuro destino para la joven leona de Cintra, mientras el rastro de Geralt se cruza finalmente con el suyo.